Bon dia a tothom i bon any, alguns encara no s'havien vist. Avui comencem l'any amb la sessió és el 6è fòrum d'innovació, però és el primer de l'any. Y bueno, en esta ocasión hemos cambiado un poco, diríamos, la idea del formato, de alguna manera, del fórum, en el sentido de que nos parecía importante introducir una reflexión quizás más general sobre lo que es el propio proceso de innovación, ya que muchas veces internamente también tenemos discusiones, ¿no?, sobre qué es eso de innovar, qué no es innovar, la implicación de los diferentes agentes dentro de la organización. Entonces nos pareció que era un buen momento empezar el año con una reflexión sobre el sentido de la innovación, el concepto de innovación, no en un sentido teórico, sino en un sentido realmente de reflexión sobre la propia organización y la propia gestión tanto en la parte técnica como en la parte de formación. Y entonces, claro, ¿a quién mejor que pedirle esta reflexión a una de las personas que realmente más sabe del tema, que es José Luis Larrea? De hecho, la verdad es que es un placer tenerlo hoy y realmente le agradecemos mucho el esfuerzo de haber venido al fórum, porque además de alguna manera se lo anunciamos todo de una manera bastante rápida, con lo cual también agradecemos la flexibilidad, ¿no?, en cuanto a fechas. Como ya digo, creo que es la mejor persona que podíamos tener en este foro y en este tipo de reflexión. Ya tenemos mucha relación con Ibermática, el presidente de Ibermática, como ya sabéis, y de hecho ya estuvo también presente en la inauguración del Instituto Internacional de Posgrado. Por tanto, hay un vínculo y una relación importante entre Ibermática y la UOC. Pero diríamos que más allá de este vínculo, de esta relación, como específicamente es una de las personas que más ha desarrollado todo lo que es la innovación, los procesos de innovación a nivel de empresa, también asesorando a la Universidad de Deusto en este ámbito. Y por tanto, yo ya no digo nada más, les cedo la palabra y tendremos una sesión parecida a lo que hacemos normalmente, es decir, una parte de exposición y después una parte de intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buen día. Egunon, buenos días a todos. Voy a utilizar la lengua castellana porque si no lo voy a tener muy complicado para poder hablar en catalán. Y lo del euskera es complicado, tampoco lo domino yo demasiado bien, pero bueno, pero igual tendríamos algún otro tipo de problema, ¿no? Bueno, pues agradecerle la presentación a Begoña. La verdad es que, bueno, esto es poner las expectativas demasiado altas, entonces es mejor bajar un poco las expectativas para que luego al final quede la cosa mejor, ¿no? Pero bueno, además, ¿yo qué os voy a contar? Vosotros sois expertos en esto, ¿no?, en generar expectativas y en tener que estar a la altura de las expectativas luego en cada... Todos somos supuestamente expertos en esto, pero bueno, cuando te tienes que dedicar también a enseñar a los demás a aprender y esas cosas, pues quizá esto se ve todavía de una manera más fácil, ¿no? Bueno, dentro de este contexto y de la innovación, lo que sí es verdad que yo os puedo aportar una experiencia derivada de la actividad personal y profesional como presidente de Ibermática y de todo aquello que, tanto en lo personal como empresa, pues vamos trabajando y vamos desarrollando para intentar conceptualizar y poner un poco sentido a esto de la innovación, ¿no? O sea que sí es cierto que nuestro perfil, o el perfil de lo que yo os voy a hablar ahora, pues sí que nace más quizá desde la experiencia, ¿no? Eso que dirían algunos del Action Research, no sé si aquí utilizáis también, esto de investigar según se actúa y actúas, no sabes ya muy bien a veces si estás investigando o estás actuando, ¿no? Bueno, esto desde la empresa, pues en una pequeña proporción, pues también lo hacemos, por lo menos en nuestro caso. Así que lo que yo os voy a transmitir, pues tiene ese valor, el valor, pues, de un pensamiento modelizado, articulado, fruto un poco de la experiencia de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros estamos viviendo desde la empresa, fundamentalmente, una empresa como la nuestra, que es de tecnologías de la información, y fruto de las cosas que vamos haciendo, bueno, pues transmitirlo y ponerlo en común.
a ver si esto os puede servir, lógicamente, en vuestro proceso de reflexión, que tendrá otros perfiles y tendrá otros prismas, pero yo creo que esto sí puede ser interesante. Básicamente voy a ir, la presentación es un poco, tiene muchas transparencias, entonces voy a ir un poquito rápido, ¿no? Para que no se nos haga, y si os quedáis con las ganas, pues casi mejor, ¿no? Porque así pues podemos hacer otro día con más profundidad, y de todas maneras el material y todo lo tenéis a vuestra disposición, ¿eh? O sea que estamos entre amigos y a vuestra disposición. Entonces, quizá voy a pecar de hablar de muchas cosas, porque me interesa dar un poco una visión general de aquellos conceptos y aquellas cosas en las que estamos hablando. Entonces, quizá lo que gane en amplitud, pues voy a perder en profundidad, ¿eh? Y sí es cierto que creo que sobre todos los conceptos que vais a ver un poquito aquí planteados, podríamos dedicarle un tiempo a cada uno de ellos, en el sentido de que, bueno, tenemos trabajados también esas cosas, unas más que otras, ¿eh? Y entonces, en la presentación de este foro, que me pidieron unas líneas, pues pusimos un poco de qué iba a ir esto, ¿no? Y decíamos que lo primero es ligar, sobre todo desde el punto de vista de la empresa, desde otro punto de vista también se puede hacer, pero desde el punto de vista de la empresa, ligar esto de la innovación con la competitividad, decir, bueno, pero ¿y esto por qué ahora se habla de innovación, no? O sea, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ahora parece que se habla más? Y esto, de hecho, es un concepto tan viejo como la vida de las personas, ¿no? Y luego, entonces, después de ligarlo con la competitividad, pues la importancia fundamental a la que nosotros hemos llegado, de que es fundamental construir un lenguaje sobre la innovación, que creemos que no está construido, y esto es un problema. Y eso lleva a construir un lenguaje, significa que hay que hacer un esfuerzo, nosotros como empresa, para empezar, para entendernos dentro nosotros, porque si no cada uno entiende una cosa distinta con esto, ¿eh? Un esfuerzo para construir un lenguaje, que un lenguaje tiene en ese sentido un componente, tiene también otras funciones, como vosotros sabéis mejor que yo, un componente poético, o sea que vamos a hablar de poesía, sobre todo hoy, y un componente práctico, es decir, las dos cosas, ¿no? Y entonces eso significa que hay que intentar conceptualizar de alguna manera de qué va esto de la innovación. Nosotros la hemos conceptualizado de una manera, no es la única, por supuesto, de una manera. ¿Cuáles son los principios inspiradores que de alguna manera acompañan ese modelo conceptual? Luego daremos otro paso de qué cosas pasan en los sistemas de innovación, y a eso le hemos llamado las 5 leyes de la innovación, bueno, las leyes de la innovación, las cosas que pasan en los sistemas, y luego un esfuerzo por modelizar un sistema, es decir, bueno, y de todo esto, si yo me tuviese que fijar en pocas cosas, desde nuestro punto de vista, ¿dónde están las claves de un sistema de innovación, ¿no? Y con esto estaría conceptualizado, de alguna manera, la parte de la innovación, ¿no? Y luego la otra preocupación que tenemos, en la que estamos trabajando, y además nos gustaría mucho trabajar en colaboración, y lo estamos haciendo ya con vosotros, es, bueno, y todo esto del emprendedor, ¿qué tiene que ver con lo de la innovación? A mí lo del emprendizaje, emprendimiento y emprendeduría como que no me gusta, entonces procuro hablar del espíritu emprendedor, de la actividad emprendedora. La verdad es que no he dado con el término, ¿eh? Igual acabaré hocicando y acabaré hablando de emprendizaje, pero realmente, no sé, me parece que es una mala traducción, no sé, no, bueno. Entonces, por eso lo titulamos así, innovación y espíritu emprendedor, ¿eh? Porque es verdad que hoy, sobre todo, voy a hablar de aspectos conceptuales, y eso, dentro de la idea del lenguaje, sería más poética que práctica, ¿eh? Pero detrás de la poética existe práctica, y en esto hemos trabajado también bastante, y seguimos trabajando en el Instituto de Informática e Innovación en desarrollar herramientas, en desarrollar instrumentos, metodologías, sistemas informáticos de soporte, etcétera, que hagan que estas cosas, que la poesía, pues además se lleve a la práctica, ¿eh? Pero hoy, sobre todo, me voy a plantearos un poco el abanico conceptual, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la primera idea, yendo muy rápida, es que esto de la innovación, desde el punto de vista de la empresa, yo creo que el discurso que yo os voy a plantear es absolutamente generalista, pero es verdad que si va a estar sesgado por algo, va a estar un poquito más sesgado por la visión desde la empresa, ¿vale? Y desde ese punto de vista es verdad que esto de la innovación se puso de moda, sobre todo a partir del 2005, luego haremos un pequeño gráfico, porque se ha visto que es absolutamente fundamental desde el debate de la competitividad. Entonces, en una manera muy lineal de explicar la competitividad, una manera muy lineal y muy simple, hay una primera fase en la que uno construye una ventaja competitiva, que normalmente, que es quizá la más fácil, la más obvia, que es cuando la construyes sobre recursos naturales, ¿no? Pues bueno, si tienes petróleo, tienes minas o tienes tal, pues bueno, pues eres competitivo porque tienes esos recursos, ¿no?
Luego, el segundo estadio en el que esto se ha construido, un poco históricamente, es en los costes laborales bajos, ¿no? Esto es un poco lo de los chinos, aunque claro, ya todo el mundo va espabilando, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es, pues, como la sociedad normalmente no está muy desarrollada, pues lo que hay que hacer, pagamos unos salarios bajos y entonces somos competitivos. Todo este tipo de, por eso se pinta un poquito así la gráfica, ¿no? Todo este tipo de competitividad tiene una pendiente creciente, luego llega un momento en que tiende a estancarse y llega un momento en que puede caer, ¿eh? Puede caer. Evidentemente los recursos naturales se pueden agotar y entonces se acabó. Y ese debate de tener competitividad con costes laborales bajos, de manera que tus costes totales sean muy ajustados, pues en la medida en que estamos hablando de una competitividad situada en un contexto socioeconómico y demás, y en la medida en que en cualquier sociedad pues tiene que haber al final unos principios de distribución de la riqueza, pues esa competitividad basada solo en eso no es sostenible en el tiempo. Lógicamente llega un momento en que la presión sobre los precios, y está pasando ya en India y también en China, bueno, pues la gente dice, oye, todo esto está muy bien, pero ahora a ver si ganamos más, ¿no? Con lo cual no puedes tener una apuesta competitiva basada solo en eso porque se te agota, ¿no? Entonces el siguiente estadio, un poco lineal, insisto, de todo esto, es el que basas la competitividad en la calidad, ¿no? Es lo que hicimos también con los chinos. Dijimos, bueno, pues los juguetes no, porque son tóxicos. Entonces, pues todos los juguetes que se traían, que eran muy baratos, pues de pronto pues desaparecen. Bueno, y esto es un poquito el estadio en el que la economía española, yo creo que la catalana, no la conozco tanto, y la vasca, es en la que ha estado apoyando sobre todo en algunas más que otros, digamos, su elemento tractor de competitividad, ¿no? Diciendo, bueno, ahora aquí hay que hacer las cosas muy bien, ¿no? Pero claro, llega un momento en que no vale con hacer las cosas muy bien. Nosotros en Euskadi tenemos precios europeos de calidad, yo creo que es la tasa más alta, clarísima, en un espacio territorial a nivel de Europa, de premios, las Qs de calidad, etcétera, porque hubo y ha habido una apuesta muy fuerte por hacer de la calidad el elemento tractor, ¿no? Pero la calidad te permite hacer un recorrido, pero llega un momento en que además se te estanca y además se te puede volver en contra. Y aquello que te sirvió para ganar competitividad se convierte en una burocracia, se convierte en no sé qué, e incluso puedes tener problemas. Pero lo fundamental es que te das cuenta que ya no vale solo con utilizar los recursos naturales lo mejor posible, con ajustar los costes todo lo que puedas, con hacer las cosas muy bien, sino que además tienes que ser capaz de hacer cosas diferentes. Y eso yo creo que es un poco la sensación, la percepción, que desde el debate de la competitividad se ha visto de manera muy clara. No vale ya con lo otro, además hay que hacer cosas distintas. Y esto es innovación, que es una cosa más vieja, tan vieja como los humanos, pero eso es innovación. No quiere decir que ahora hay que fijarse solo en eso y olvidarse de todo lo demás, pero sí que el foco parece, luego volveremos al final a esto, parece que lo pusimos ahí. Claro, esto, si seguimos este discurso lineal, que la vida no es así de lineal, las empresas y todos tenemos mezcla de todo esto, tenemos que jugar con todo a la vez, pues entonces vemos que lo que está ocurriendo es que en este recorrido las personas cada vez cogen más importancia, la información, la formación, la comunicación, la movilidad, la velocidad, todo se vuelve más global, y claro, y esto se complica, ¿no? Y entonces pasamos de una sociedad que podía ser más de intercambiar bienes a una sociedad que intercambia información, y pasamos más a un reto que es pasar de administrar cosas, que es lo que estábamos acostumbrados hace unos años, a tener que gobernar el caos, ¿no? A decir, bueno, esto no está muy claro cómo lo podemos gobernar, ¿qué hacemos, no? Hace años, no tantos, en los años 80 incluso, yo fui a trabajar al gobierno vasco, al área de educación, y yo me estuve un montón, en el año 80, era jefe de servicio de planificación universitaria e investigación, todavía no teníamos ni las competencias, y planificábamos todo, y hacíamos unos estudios, analizamos todos los sectores, todos los mercados, lo que iba a pasar en los próximos años. Estamos hablando de los finales de los 70, proyecto regional mediterráneo, o sea, eran los tiempos de la planificación, y entonces teníamos todo planificado. Entonces planificabas todo, veías lo que se iba a necesitar, entonces veías para atrás, decías, pues luego van a hacer falta estas facultades, luego ibas para atrás, luego va a haber tantos niños, tantas niñas, o sea, todo estaba en el libro. Bueno, hay que seguir haciendo esos ejercicios, pero en los años 2008 sabemos que no basta con tenerlo todo muy bien estudiado, que además esto cambia y que lo que pensabas que era de una manera resulta que es de otra. Y entonces ahí la manera que tenemos de poder afrontar esto es con la innovación, es decir, que para poder tener éxito en el debate de la competitividad tenemos que dar ese paso. Y la innovación, este eje es fundamental porque es garantía de competitividad, tiene muchos elementos positivos porque ayuda a movilizar fuerzas y aspiraciones,
Insisto que luego tendréis las transparencias a vuestra disposición, digo, para que no... Genera cultura, y esto es importantísimo, y es donde está quizá el problema fundamental al que luego voy a volver, y además ayuda a crear un clima de ganadores. ¿Quién no se va a apuntar a esto de la innovación? Esto tiene buena prensa, ¿eh? Si vas con otras cosas es más complicado, esto tiene buena prensa. Bueno, pues es bueno que las cosas tengan buena prensa, porque eso ayuda también a movilizar las cosas. Y pone sobre el tapete dos valores fundamentales que yo creo que nunca hay que olvidar en cualquier proceso de innovación, que son la flexibilidad, para adaptarse al cambio, y la anticipación, que es algo más que la flexibilidad. Bueno, pues si la innovación desde la competitividad era fundamental, el siguiente problema con el que nos encontramos en todas las empresas, yo creo que la sociedad en general, es que aquí cada uno entiende por innovación una cosa distinta, y todo el mundo dice que innova, o todo el mundo, pero en el mismo equipo en el que uno está, en el mismo equipo directivo, y dice, bueno, ¿y qué es innovación? Pues si haces la pregunta y das una hoja en blanco, pues te puedes encontrar con respuestas totalmente diferentes. Luego, si no somos capaces de construir un lenguaje común para decir, oye, en esta empresa, o en esta sociedad, o en esta institución, cuando hablamos de innovación, hablamos de esto, que otros hablarán de otras cosas, hablamos de esto. Si no damos ese paso, que no lo hemos dado en general en las organizaciones, es muy difícil que podamos gestionar y trabajar la innovación. Entonces, uno de los elementos fundamentales que nosotros ponemos sobre la mesa es que necesitamos, y para generar una cultura, pues hace falta un lenguaje común. Porque hay una frase de Wagensberg, dice, sin lenguaje es posible pensar, es difícil conocer y es imposible comprender. Y desde luego es más imposible todavía cooperar. O sea, no hay manera de cooperar, de verdad, de manera efectiva, si no tienes un lenguaje común. Luego, y esto, a decir, para hablar de innovación hay que tener un lenguaje, bueno, pues tan sencillo como que estamos permanentemente rodeados de lenguajes. Estamos permanentemente rodeados de lenguaje. Yo ahora estoy utilizando un lenguaje, en este caso castellano, un lenguaje gestual. Hay algunos que estudian el lenguaje de los párpados y te dice según las veces que haces no sé qué, si estás nervioso o no estás nervioso. Bueno, todo esto en las campañas electorales ya sí lo usan mucho. El plan general de contabilidad es un lenguaje, para saber más o menos, anda que da de sí ese lenguaje también, si una empresa está así o está asada. Quiero decir que estamos rodeados de lenguajes. Entonces yo creo que en esto de la innovación, empezando muy aguas arriba, el reto fundamental es construir un lenguaje nuevo, porque el viejo no sabe muy bien cuál es y no nos sirve, un lenguaje nuevo de la innovación, porque si construimos ese lenguaje, pues podremos compartir y poner en valor eso. Y entonces todo nuestro esfuerzo fundamental camina un poco en esa línea. Lo que nosotros vayamos aprendiendo en la empresa, las cosas que vamos haciendo y lo que vamos probando, que nos ayude a conceptualizar y a entender la innovación de una determinada manera. Que no es la manera, es una determinada manera. Pero eso nos ayudará pues, a compartir. Y a vosotros pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que si no hablas el mismo lenguaje, pues es muy difícil que puedas activar cosas en común. Y entonces la primera pregunta es decir, bueno, ¿y entonces qué es innovar para nosotros? Y aquí es cuando ya uno entra, esto ya ahora se ha cambiado un poco con la crisis, luego lo haremos al final, esto ha cambiado un poquito, ¿no? Pero esto hace por 2 o 3 años, ¿y qué es esto de innovar? Ay, pues pasárselo guay, ¿no? Entonces innovar es, pues a veces, como lo de hacer un poco el payaso, ¿no? Y dices, bueno, ya empezamos mal, ¿eh? Esto ha tenido mucho que ver, os habrá pasado, con lo de, cuando decís, seminario de innovación, entonces como no sabía qué decir innovación, entonces se decía, seminario de innovación y creatividad. Bueno, esto ya es como más, suena guay. Claro, dices, sí, pero es que hay más cosas, ¿vale? Luego se ha dado otro paso, que dices, innovación, creatividad, y emprendizaje, que es ya donde ya dices, bueno, ya a ver cuál será la cuarta cosa que inventamos para vender seminarios, ¿vale? Digo, desde... Bueno, entonces, pues yo no digo que haya que pasárselo mal, luego veremos que uno de los temas fundamentales de valores es que en la vida hay que disfrutar, y luego veremos al final, y que hay un espacio claro que hay que activar en cualquier proceso de innovación, que es el espacio del estímulo, y eso tiene que ver con jugar. Nosotros acabamos de poner en el mercado en el mes de noviembre el juego de la innovación ibermática, luego a mí lo de jugar me parece muy bien, pero esto es algo más que hacer el payaso, Entonces, ¿cuál es nuestro concepto de innovación? Bueno, a nosotros, si tomamos una definición que está en el diccionario de la lengua española, dices, innovar es introducir novedades en alguna cosa. Oye, pues ya está, clarísimo, pero nos quedamos como antes. Entonces, vamos a dar un paso más. ¿Qué tipo de innovación nos interesa a nosotros? Pues una innovación que sea sostenible y competitiva. Y vamos a explicar. Sostenible en el tiempo y competitiva en el sentido de útil, no en el sentido de, en el sentido de útil, práctico, que sirva para crecer, para desarrollar.
Este es el tipo de innovación que nos interesa. Y eso significa, en lo de sostenible, que hay que pasar de entender la innovación como un suceso a la innovación como un proceso. Y aquí es donde se produce, a nuestro juicio, el cambio de paradigma que todavía no se ha producido. De entender la innovación como un suceso, algo sobrevenido, a algo anticipado. Esto te da el proceso. A algo operativo, a algo estratégico. O sea, la innovación, si se produce, hay que agarrarla. Si se produce el suceso, hay que agarrarlo. Si se aparece la Virgen, pues hay que hacer un monasterio y hay que activar todo, ¿vale? Hay que activar todo. Bueno, esto meterme yo con el lío que tenéis aquí con los autobuses, pero bueno, hay que poner lo que hay. O sea, yo no digo que no, y hemos llegado donde hemos llegado porque se han producido innovaciones permanentes, o sea, eso está claro. O sea, que ahora no vamos a innovar, llevamos innovando todo. Aquí la gracia está, en una organización, en una sociedad, en cómo pasas de eso que es sobrevenido, y que ahí la flexibilidad es fundamental para adaptarte, a la anticipación. Y eso tiene que ver con entender esto, en vez de como un suceso, como un proceso. Pero algo de esto, y no me voy a extender mucho, pasó precisamente, pues esto además sabéis mucho más que yo, entonces lo dejo aquí para reflexión y si alguno me corrige estaré encantado, con la sociedad de la información. La sociedad de la información en los años 80, a principios de los 80, decía, vamos a mecanizar la nómina, y como para toda la vida. Vamos a comprar el One, que es aquello de lo de... El concepto era como para toda la vida. Eran sucesos, proyectos que se hacían, y el directivo, el director general decía, bueno, pues ya está, ya he mecanizado la nómina, ya está, ya no des más, es que esto va a ir todo mucho más rápido, va a ir muy bien, y tal. Bueno, vale, ya está, pues ya lo has hecho. Pero ni se le ocurría pensar que a los 2 años le iba a decir, oye, que ahora hay que mecanizar otra vez la no sé qué. Ni se les ocurría pensar. Claro, ¿quién es, a la altura de hoy, en los años 2008, el que ya discutiría que esto no es algo operativo, lo de las tecnologías de la información, sino que es absolutamente estratégico? Que ahora, incluso en una situación de crisis, a ver quién es el guapo que dice, oye, desenchufa los ordenadores, ¿no? Bueno, yo creo que esto, cuando yo hablo de un cambio de paradigma, es una frase así un poco igual ribombante, me refiero a esto. Esto se ha producido con la sociedad de la información. Yo creo que el reto que tenemos desde la innovación es este. ¿Cómo pasamos del suceso al proceso? Y entonces yo creo que entonces ahora estamos un poco más en una sociedad de la preinnovación. Yo no creo que estamos en una sociedad de la innovación, sí estamos en una sociedad de la información. Y podemos estar en una sociedad de la preinnovación. Y no sé, no tengo claro si vamos a llegar a la sociedad de la innovación. Yo creo que ese es el reto que tenemos delante, pero no tengo claro si vamos a llegar. Y esto un poco gráficamente, y es discutible, totalmente discutible, pero desde cuál es el eje de las CISAs, vamos, es discutible todo, pero en una visión un poco así, dices, años 80, sociedad postindustrial, yo creo que ahí hay una cierta sociedad de la preinformación, y en el 95, por decir algo, porque ahí cada uno contamos según nuestra historia, cómo lo hemos vivido, pero bueno, vosotros estáis ahí también, ¿no?, en el 95, de pronto yo creo que es cuando se produce, vamos a decir, ese desarrollo. Yo creo que hay dos cosas como muy importantes, ¿no?, de Internet y el teléfono móvil, que nos hacen pasar, en esos años del 95 al 2000, 2002, se hablaba de la revolución de la sociedad de la información, ¿no?, la revolución. Y entonces, en el 2002, con el estallido de la burbuja tecnológica, esto suele pasar, pues se nos bajan un poco los humos, y ahora ya somos más civilizados. Ahora ya estamos en la civilización, esto lo decía Negroponte, ¿no? Ya no se puede hablar de la revolución, esa fase ya un poco ya hemos pasado, ahora viene la fase de la civilización. Estamos ya, pues, que eso es bueno, eso es que ya estamos, que hemos interiorizado, que el cambio de paradigma de alguna manera se está ya interiorizando. Y entonces en el 2004-2005, pues sobre todo yo situaría en ese entorno, estalla un poquito esto de la innovación, ¿no? Esto, algo tenemos que hacer, tenemos que desarrollar y demás. Y por eso hablo ahí un poco de la sociedad de la preinnovación, ¿no? Porque esto nos ha llevado como a pensar que esto nos va a ayudar mucho en el desarrollo, y de pronto ha aparecido el dragón este, que es el de la crisis, y ay, amigo, ahora ya no sé si se habla de innovación, ya bueno, déjate de historias, que esto ya sabíamos que estaba pasando. El discurso de la innovación era muy bonito, todos los presidentes hablaban de esto, todo estaba muy bien y tal. Cuando las cosas apretaban, pues si le apretaban mucho al presidente, porque es una empresa muy importante,
claro, miraba a todos y decían todos, ¿y qué? ¿Esto qué? Sí, todo es muy importante, pero uno estaba entendiendo otra cosa, otro de otro. Entonces, pues la manera de salir de ese lío, ¿cuál suele ser? Nombrar un director de innovación. Y entonces, bueno, pues como no sabemos muy bien, nombramos un director de innovación. Esto fue en los años 2005, 2006, directores de innovación. Y entonces estos son dos perfiles, o alguien listo que dice, bueno, esto no tiene ni idea ni de lo que están hablando, pero yo aquí me lo voy a pasar pipa, no sé si haciendo el payaso, pero, vale, y ya está. Como tampoco va a estar muy claro, porque nadie sabe muy bien de qué estamos hablando, pues si nadie sabe de qué estamos hablando, pues ¿cómo me van a pedir cuentas? O el otro perfil, el de el hombre responsable, que dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Claro, y entonces dice, hombre, pero si esto no es un tema mío, esto es de toda la compañía, esto es un tema estratégico. Entonces empieza a recorrer a todos los departamentos, a ver si le ayudan, en fin, y empieza una especie de peregrinaje bastante duro, que es en el que se encuentran este tipo. Y el problema es que con esto de la crisis, ahora ya ni sale el tema en los consejos de administración. Déjate de historias, que aquí lo que viene, o sea, déjate, pero no era esto muy importante, pero no era esto, bueno, o sea, déjate de historias que no, déjate de coñas marineras, ¿no? Eso es grave. Entonces, yo creo que esa crisis va a provocar, por eso pongo ese interrogante, ¿no? Nos va a poner frente a ver si esto iba en serio o no, y espero que sí, que vaya en serio, y yo creo que entonces igual podemos pensar que entramos en una especie, por eso pongo ahí revolución, y que se repita un poquito lo de las tecnologías de la información. Bueno, esto es una visión muy personal de las cosas, si os ayuda a reflexionar y a situarla, pues encantado de comentar el gráfico también. Bueno, luego nos interesa una innovación sostenible y competitiva. Sostenible, innovación de proceso y no de suceso, competitiva en sentido de útil, de práctica, tiene que servir para algo. Y entonces hay como una serie de principios inspiradores que acompañarían a este concepto. Los voy a ir recorriendo cada uno ahora un poquito con más detalle. Primero, que esto de la innovación sostenible y competitiva tiene que ver con los conceptos abiertos, que estos inspiran la naturaleza y el entorno, que la diversidad es fundamental, que se produce en todos los ámbitos de actividad, que supone transformación, implica ruptura, que tiene que ver con la excelencia y la calidad, que busca resultados en el tiempo y por eso hay que medirse, que no es cuestión de tamaño, que los valores son un tema fundamental y que la persona está en el centro de todo. Estos son un poco, pues por ir acotando un poquito más el tipo de innovación. El primero de los principios, muy rápido, insisto, voy a ir con estas, es que la innovación es un concepto abierto. Solo los proyectos abiertos evolucionan. Aquí hay dos casos. Esto le llamamos el síndrome de los cocodrilos del Sáhara. Esto debe ser verdad, ¿eh? Los investigadores de la estación del parque de Doñana tienen identificado una charca en Mauritania de 100 metros cuadrados y a 200 kilómetros del río más cercano, entre Mauritania y Senegal, desde hace 9.000 años, y hay del orden de 30 cocodrilos. Esta transparencia tendrá, Juan Carlos, unos 5 o 6 años. Hace poco les llamé y les dije, ¿y qué pasa con los cocodrilos? Bueno, debe haber, sí, porque claro, aquí además había que venir bien estudiado, porque dice, oye, esto ya, ¿no? Porque estos cuentos que cuenta la REA, pero, bueno, pues esto, siguen los cocodrilos. Pero esto es una de las cosas que las organizaciones más nos atraen. Espacios cerrados, modelos cerrados. Yo me lo guiso, yo me lo como. Aquí estamos los 30 cocodrilos y aquí no pasa nada. Bueno, pues esto es un milagro, ¿vale? No sé si es un milagro, está la NASA haciendo ejercicios de qué pasa con estas cosas allí. Bueno, deben haber ahora 17 y 18 cocodrilos, pero siguen allí los cocodrilos. Bueno, han generado evidentemente un espacio en donde la cadena alimenticia se reproduce, etcétera, ¿vale? O sea, hay ejemplos, digamos, de modelos cerrados, pero no tiene nada que hacer. Y el otro es el del pez saltarín del fango, ¿no? Que es lo que cuentan Eudal y compañía, ¿no? Es decir, el entorno cambió y bajó la marea. El pez saltarín del fango corrió el riesgo, miró fuera del agua a lo lejos y dio el salto. Se habían inventado los anfibios. O sea, que hay que salir de la charca. Espacios abiertos. Esto lo cuenta Jorge Wagensberg de otra manera mucho mejor que yo, que dice, a ver, ¿por qué el paisaje de la Tierra, por qué el paisaje de las plantas es verde? Todos diríamos verde. ¿Por qué es verde? Bueno, pues diríamos, ¿por qué es verde? Pero si las plantas vinieron cuando no había plantas en la Tierra, las plantas estaban en el mar y había de todos los colores, y sabéis, hay de todos los colores. Entonces, ¿por qué es verde? Pues porque la que salió y colonizó la Tierra es verde. Esto dice Jorge Wagensberg que es así, ¿eh?
tenéis cerca, os sé que lo veis claro. Es verde. Y entonces la clorofila es verde, entonces la imagen es verde, ¿vale? Y entonces, pues que, bueno, pues es verde. Entonces hay que preguntarse las cosas, ¿eh? Hay que salir de la charca, ¿vale? Insisto, el reflejo de todos es cerrar los proyectos. Segundo, la innovación se inspira en la naturaleza y el entorno. Bueno, es clarísimo, ¿no? El escarabajo que atrapa el agua para diseñar materiales que recolectan líquidos, la mosca del vinagre para diseño de redes informáticas, el sonar del murciélago, los cardos del campo, ¿no? Lo de el ingeniero, ya no sé si es que se le pegaban los cardos a él el pantalón o al perro, porque según donde leas te lo cuentan distinto, pero el hecho es que, bueno, viendo lo que pasaba, pues inventa el velcro, ¿no? La viuda negra, es decir, que es la naturaleza. La innovación se inspira en la naturaleza, no hay que estar viendo cosas raras. La serie de Fibonacci, yo soy enamorado de la serie de Fibonacci, o sea, hay algunos, o sea, esto es otro de los misterios, cómo se reproducen todos los elementos básicos de la naturaleza, ¿no? La serie del 1, 1, 2, bueno, ya sabéis, ¿no? La que cada número es la suma de los dos anteriores, esto sale del código da Vinci y tal, pero vamos, y cómo crecen los moluscos, las escamas, las caracolas, cómo crecen los girasoles, cómo crecen las piñas, cómo, quiero decir, algo hay en la naturaleza, ¿no? Y hay una frase de, este es un fotógrafo catalán, ¿no? Ramon Massats, que no la ha dicho solo él, porque esto, bueno, estas frases que utilizamos aquí las ha podido decir cualquiera, ¿no? Pero para que no parezca una petulancia y no poner ninguna referencia, bueno, Einstein hablaba de esto también, ¿no? Por decir algo. La originalidad consiste en volver al origen. Y esto es un tema fundamental. La originalidad consiste en volver al origen. Vamos a ver si entra un vídeo muy corto. Theo Jansen, ¿alguno ya lo conocéis? Vale. Ik ben een paar kilometer ten noorden van deze plek geboren. Vlakbij dit strand groeide ik op. Het is een voorrecht om hier te werken en onderzoek te doen naar de wortels van het bestaan. Ik probeer de natuur opnieuw te scheppen, met het idee dat je daarmee de geheimen van het leven zult ontdekken. Je ontmoet dezelfde problemen als de echte schepper, als hij er mocht zijn. Bueno, Theo Jansen, escultor holandés, intenta crear de nuevo la naturaleza con la idea de a partir de ahí descubrir los secretos de la vida. Animales de playa, criaturas de plástico que se desplazan sin viento y distinguen el agua de la arena. Su próximo reto es que piensen y que le sobrevivan. Entonces una de las criaturas se llama Animaris rectus, esto es grandísimo, y anda, y funciona, con esas piececitas que habéis visto. Y esto es una pieza de las cosas que él ha ido inventando. Pues la pierna de Animalis vulgaris, las vértebras de no sé qué, este es el Animalis currens ventosa, este es el Animalis áncora, este es el Animalis rinoceros, lo ha hecho el rinoceronte será, ¿no? Este es el Animalis sabulosa, estos son Animalis grillotalfa,
y aquí ha ido desarrollando todos sus animales en los distintos estadios, según ha ido desarrollando los materiales, ¿no? O sea, crea un universo de animales, desde lo más obvio, desde lo más simple, desde lo más inspirándose en la naturaleza, ¿no? Bueno, se puede sacar muchas conclusiones de Theo Jansen, es muy curioso eso, si te podéis entrar en el vídeo, porque andan, todos estos bichos andan, y no tienen motor, ni tienen nada, como él juega con todas las poleas, vamos, los mecanismos, todo lo que es la ingeniería, ¿no? Y con piezas simples, cómo ha ido desarrollando. Bueno, entonces la naturaleza, la innovación está en la naturaleza. Muchas veces estamos esperando para innovar que entre aquí, esto también lo diría Jorge Wagensberg, un elefante volando, o una vaca volando, que es todavía más... Y entonces todos nos sorprenderíamos. Bueno, eso no tiene mérito. El mérito está en sorprenderse con lo normal, con lo natural, en ver posibilidades de hacer cosas donde otros no ven nada, ¿vale? Y esto es lo difícil, lo complicado. Bueno, el tercer principio es que la innovación reconoce la diversidad como un espacio de enriquecimiento. Hay una frase aquí de Urrutia que habla de promiscuidad. Esto cada vez que hablas de promiscuidad se suele poner todos los auditorios un poco así atentos. Bueno, habla de promiscuidad en general, es decir, que solo podemos crecer, solo podemos desarrollarnos si ponemos en valor la diversidad a tope, en todos los sentidos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con el diálogo, ¿no? Que es algo que realmente practicamos poco, y en los espacios de innovación hay que trabajar los espacios de diálogo. Este es Daniel Innerarity, es un filósofo, que dice, el diálogo o es un proceso para que te puedan quitar la razón o no sirve de nada. Esta frase es buena, porque no, si aquí hay mucho diálogo. Bueno, vamos a ver. ¿Aquí se habla mucho o hay diálogo? No, vamos a dialogar y ¿qué? ¿Y nos vas a decir lo que tú que...? Esto es complicado. Bueno, para la innovación es absolutamente fundamental y para poner en valor la diversidad, los espacios de diálogo. Pero de diálogo entendido así, que fruto de ese diálogo tienes que estar preparado a que te quiten la razón, Esto hacemos muy poco en general en todas las organizaciones. El cuarto principio es que esto de la innovación no solamente es de producto. Esto últimamente ya se ha dejado claro, aunque no está muy claro. Porque siempre se ha identificado la innovación con temas de producto, la innovación tecnológica. O la I+D es en realidad más innovación de tipo tecnológico. Y cuando se dice, oye, que la innovación no solo es eso, está en todo, pues dicen, sí, es verdad, pero a la que te descuidas solo se habla de innovación tecnológica. Y este es un tema que habría que poner en valor otro tipo de innovación, y no se pone tampoco. Porque es más difícil, es más complicado, es más fácil también ayudar o dar subvenciones a una máquina, por decir algo que se compra o que se inventa, pues que a un proceso educativo, lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Un proceso educativo absolutamente innovador de cómo se mide. Bueno, es más difícil, pero es mucho más potente eso que lo otro. El siguiente principio es que esto de la innovación de alguna manera implica ruptura. Aquí hay otro debate, voy a ir muy rápido, que es si la innovación tiene que ser rupturista o puede ser incrementalista o evolucionista. Y esto es una discusión un poco también, sobre todo en las empresas, un poco esotérica, ¿no? Es decir, la innovación tiene que ser rupturista. Y entonces siempre alguien dice, con razón, si lo dice de buena fe, con razón. Hombre, pero no tiene por qué ser rupturas totales, pueden ser más incrementalistas y demás. Y entonces entras en una discusión intentando saber si son galgos o podencos, ¿no? Yo creo que de esto se sale siempre con un test, que es preguntar si duele o no duele. Dile, no, la mía es incremental. Bueno, ¿duele? No, bueno, no es innovación, ¿vale? Dice, no, joder, que si duele, tenemos un lío. Bueno, algo estás haciendo. O sea, rupturista o evolucionista tiene que doler. Yo creo que habría que identificar, lo que pasa es que esto no es políticamente muy correcto, en todos los procesos de innovación, el que tiene un poco la responsabilidad de llevarlo, un cierto índice de, no sé si de dolor o de insatisfacción. Y que ese índice no puede crecer tampoco demasiado, pero si no crece, mal asunto. Es que estás trasteando y no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿vale? Bueno, entonces esto tiene mucho que ver también con los americanos, para estas cosas son muy así, ¿no? No pain, no gain, dicen en... Pues sí, pues va un poco de eso, ¿no? En el fútbol americano, ¿no? O sea, si no te duele, si no te cuesta, pues no progresas, Bueno, rupturista, incrementalista, tiene que doler. El siguiente principio es que tiene que ver con la calidad
mucho tiene que ver con la calidad, pero no es lo mismo. De hecho, aquí se está produciendo una cosa, esta frase de Otterbach, que tiene unos cuantos años, pero que es de tremenda actualidad, luego al final volveremos un poquito sobre esto, y es que dice, al verse ante una nueva amenaza competitiva, o sea, una innovación discontinua, algo que rompe el statu quo, la tendencia en la mayoría de las organizaciones es hacer realmente bien aquello que siempre han hecho. Lamentablemente, si bien esto puede ser una solución temporal, a la larga resulta un callejón sin salida. Este es el debate de la calidad de la innovación. Dice, tiene que ver mucho, están íntimamente ligadas. La calidad es hacer las cosas muy bien, la innovación, ser capaz de hacer cosas distintas, pero muy bien también, no... Están íntimamente ligadas, pero no es lo mismo. Esto es la calidad. Hay que hacer el puzzle. El de Nemo o el que toque, hay que hacer el puzzle. Y entonces la calidad, que no digo yo que sea fácil, pero ¿sabes cuál es el final de la película? En la calidad sabes cuál es el final de la película. En este caso, pues el puzzle de Nemo. Y tiene una cierta gracia, pues porque al final parece que llegas al objetivo, ¿no? Claro, alguien dice, lo de los puzzles, pues claro, eso es una obviedad. Hombre, hay puzzles complicados, ¿eh? ¿Conocéis? ¿Algunos sois amantes de los puzzles? Eternity 2. Bueno, pues un puzzle de no sé cuántas piezas, bueno, ahí dice, 256 piezas, eran 2 millones de dólares al que antes del 31 del 12 del 2008 lo resuelva. No lo ha resuelto nadie, ya he preguntado, 31 del 12 del 2008. Entonces, a la que más se ha aproximado, que es una chica, le han dado 10.000 dólares y han dejado el tema, no sé por cuánto tiempo, para que se siga. O sea, que hacer un puzzle es complicado también, ¿eh? No solo es el puzzle de Nemo, pero al final se dará con una manera de hacerlo, y además la manera óptima, y se conseguirá el camino crítico, y eso es muy importante porque hay que hacerlo muy bien. Pero la innovación es más complicado que todo eso, porque te sueltan un montón de piezas de estas y dicen, ¡hala, haz algo! Y claro, tú vas y haces esto y dices, a ver a quién enseño. Claro, esto es más complicado, y vale, pues igual dices, bueno, pues esto parece que está mejor, y dices, ¿pero qué has hecho? Y además hasta puedes hacerlo más completo, pero la innovación siempre tiene ese desafío de la imperfección, ¿no? De que no sabes lo que va a pasar, y esto es complicado. Estos son los de Google, que salieron hace unos años en el país y decían que todas sus estrategias las hacían jugando al Lego. Bueno, yo creo que esto era un poco exagerado, pero bueno, efectivamente lo del puzzle tiene que ver con lo del Lego, ¿eh? Una vez de que has dado con una innovación, hay que ponerla en calidad y hacerla muy bien, por supuesto, pero es distinto. La innovación busca resultados en el tiempo, necesita medirse. Esto es otro debate fundamental. Y en esto hay gente que ha dicho clarísimamente, y lo ha escrito, que esto de la innovación vamos, yo en esto soy partidario, como veis, o partidista, ¿no? De lo contrario. Entonces la innovación ¿cómo se puede pensar en medir esto con lo importante y lo etéreo que es? Digo, pues hay que intentar medirlo. Si somos capaces de medir el tiempo, que es un concepto filosófico que para cada uno pasa de manera diferente, etcétera, ¿cómo no vamos a intentar medir la innovación? Es que si no medimos, es decir, si no empezamos a comparar lo que pasa, va a ser imposible gestionar eso, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que estamos acostumbrados a medir el kilo, ¿no? Este es el prototipo internacional del kilo, ¿vale? Luego ya, ¿qué es un kilo? Pues eso. Bueno, pues ya lo hemos medido. Anda, que medir el metro, dicho así, parece fácil, pero decir que el metro es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades, que se define como la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1 partido por 299 millones y pico de segundos, unidad tal, pues hay que llegar a eso. O sea, que no debe ser tan fácil, ¿no? Pero lo hemos hecho, ¿no? Y están en una cosa que se llama la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París, ¿no? Bueno, pues algún día habrá que aspirar a que haya una unidad también que ayude a medir la innovación, ¿no? Ahora, el tema publicitario. Nosotros, como Instituto de Informática e Innovación, tenemos una metodología que le llamamos el Código Capital Innovación, que desarrolla, esto sería lo de la práctica, que no voy a hablar más de esto hoy, que intenta medir con un sistema de indicadores de 0 a 100 cuál es el potencial de innovación de una organización. Bueno, pues si conseguimos que dentro de no sé cuántos años haya una sala en donde aparezca el Código Capital Innovación como la manera de medir la innovación, pues estaría bien, ¿no? Hay que medir, si no se mide, medir es comparar. Si no tienes alguna manera de comparar, por imperfecta que sea, estás perdido. Porque para comparar tienes que establecer un lenguaje común. Y con un lenguaje común es cuando comparas, y entonces cuando puedes saber si avanzas o no avanzas. La siguiente es lo del tamaño. Esto parece también un chiste, pero es así. La innovación no es cuestión de tamaño. Esto dicen, no lo sé, es el garaje donde nació Apple. Bueno, y Microsoft y todos nacieron en un garaje.
Luego este debate que a veces se identifica de que la innovación solo pueden innovar los grandes y que entonces la pequeña mediana empresa, no, es que eso, que también ha pasado, no, eso es cosa de, no. Lo que pasa es que hay procesos de innovación, desde luego los creativos y los buenos son en unidades pequeñas. Y luego hay otros procesos, normalmente suelen ser más tecnológicos, que necesitan grandes recursos, que son evidentemente en grandes organizaciones. Pero este debate no es solo no es de grandes, esto es tanto más de pequeños como de grandes. De hecho, hay una frase, ahora que está Israel de moda, este hombre es premio Nobel de Química el 2004, dice, no me gustan los grandes laboratorios, ni los grandes presupuestos, yo apenas tengo 4 investigadores en un equipo, o sea, y luego trabaja en red con todo el mundo, ¿no? Pero es premio Nobel, o sea, que no hay por qué ser la gran empresa para poder innovar, no, al revés. Para los procesos, sobre todo, más creativos y más rupturistas, es la pequeña la que es más capaz de hacer ese tipo de cosas. Luego, la innovación descansa en valores. Esto es un tema fundamental. De hecho, la principal ventaja competitiva, este es un gráfico en donde se ve la protección frente a la imitación, ¿no? O sea, si tu ventaja competitiva son las características del producto, pues eso te dura unos años, te copian enseguida, Si ya es un procedimiento de fabricación, pues esto es más difícil, ¿no? Si ya es la evolución y el desarrollo de la organización, más difícil. Y lo más difícil de copiar es el potencial humano, los valores y la cultura empresarial. Pero también es lo más difícil de hacer. Entonces, la innovación descansa en valores. Yo creo que pretender hacer una organización, un sistema innovador y demás, si no se comparten unos valores determinados básicos, es imposible. Forma parte también de ese lenguaje común. Y luego pone en el centro de todo a la persona. Esto decimos todos y todo el mundo porque está bien decir, y esto nos va a llevar a lo del emprendedor. O sea, sin la persona no hay innovación. Sin la persona no hay innovación. Entonces vamos a ver eso, cómo lo trabajamos y cómo le ponemos de valor, de verdad, en el centro a la persona. Y esto tiene que ver con las actitudes de las personas, ¿no? Entonces, un chiste. Ya lo sabéis todos. Un fabricante de zapatos envía a 2 de sus representantes a una región africana para efectuar una prospección de mercado con miras a ampliar el negocio. Uno de ellos manda un telegrama con el siguiente mensaje. Inútil, stop. Aquí todo el mundo anda descalzo. El otro, triunfante, manda el mensaje. Oportunidad fantástica, stop, nadie tiene zapatos. Bueno, es la misma realidad. Pero la persona es absolutamente clave para entrar en un proceso innovador o en otro. Mirad, y estamos rodeados de experiencias de estas en el día a día. Esto es una residencia de ancianos. Se percibe una estructura monolítica, un búnker, y se percibe pues personas mayores, en este caso, pues ahí, atrapadas, sin moverse. Y este es un anciano motorizado, con la radio a tope, el agua, unas plantas que ha cogido por el camino, la visera, que va a la misma residencia. Esto es un caso real. No puedo poner el nombre de la residencia, y no lo voy a decir porque esto está grabado, luego sale en internet y va a tener un disgusto. Esto es un caso real. Y vas por la calle y ves a esta persona y dices, ¿pero qué es esto? Si parece que ha venido el circo, porque va con la radio puesta a tope. Ha salido, se coge, se da una vuelta, no sé qué, y vuelve al mismo sitio. O sea, hombre, ahí habrá personas dentro que no podrán hacer esto, pero este está impedido y sale, es capaz de salir del búnker, ¿no? Entonces la persona es absolutamente fundamental. El resumen un poco de todo esto, de los principios inspiradores, sería que la innovación se inspira en atreverse, en superar los miedos y en cambiar de perspectiva. Aquí hay una frase de Cornfield que viene a decir que que el miedo está muy bien, siempre que no nos atrape, porque significa que estamos haciendo algo nuevo, algo que merece la pena. Dice, estamos entrando en un territorio desconocido, es la membrana que separa lo nuevo de lo conocido y constituye un interesante indicador de que estamos a punto de abrirnos a algo interesante. Luego, esto pasa a todos, cuando vayas a hacer algo, a una conferencia, una clase, un trabajo, y tú no notes que algo de miedo, es decir, de respeto, mal asunto. Igual te sale bien, pero estás perdido. Cuando pierdes el miedo a las cosas, el respeto a las cosas, estás perdido. Entonces, no es malo, en un proceso de innovación, en un proceso que hagamos de innovación, tiene que aparecer el miedo. Hombre, lo que no tiene que hacer es paralizarnos, pero tiene que aparecer el miedo. Eso no es malo, es lo lógico. Entonces, aquí ya podemos, en esto de atreverse, claro, esto significa que hay que atreverse, ¿no? Y en esto de atreverse, pues George Steiner, este es premio Príncipe de Asturias, dice, yo intento fracasar mejor,
igual es un poco fuerte esto, que en realidad es una frase de Samuel Beckett, ¿no? Bueno, decía, inténtalo, fracasa, no importa, inténtalo otra vez, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Hay alguno que dice, fracasa rápido porque así empiezas antes de hacer lo siguiente. Bueno, no hay que obsesionarse con lo de fracasar, pero va de esto, de atreverse. O sea, como no te atrevas, no haces nada, estás perdido. Steiner decía, yo intento fracasar mejor. Esto a mí siempre me recuerda una experiencia que tuvimos nosotros, a Juan Carlos, en Argentina. No hemos llegado a fracasar porque sobrevivimos, pero nos cogieron bien cogidos también, como dirían ellos, en el año 2001. Pero en el año 96, cuando íbamos a instalarnos ahí en el 95 y hicimos una serie de visitas, a mí me llamó mucho la atención que una de las personas al sector de seguros, que era de ascendencia vasca, pero ya muchos años allá, dijo, cuando explicó lo que le había pasado, dijo, bueno, y entonces hicimos esto y fracasamos consistentemente. Es una buena frase, fracasamos consistentemente. O sea, alguno diría que vamos, que fue la pera, ¿no? Bueno, pues hay que perderle miedo a lo de fracasar. Hay que perderle miedo, no el respeto, pero sí el miedo. Y hay que, decíamos, hay que atreverse y para atreverse es muy importante cambiar de perspectiva. Y esto de cambiar de perspectiva tiene que ver con lo de no estar esperando que entre la vaca volando, sino de ver las cosas normales desde otro punto de vista. Y esto tiene que ver con los mapas. Hay una canción en Euskadi que dice, Euskadi es tan pequeño que no se ve en el mapa, no sé qué tal. Bueno, tú haces el ejercicio y dices, a ver, ¿dónde está Euskadi? ¡Rum! Rápidamente situamos Euskadi. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora dónde está Euskadi? Ahí va, pues como más complicado. Hombre, enseguida llegamos, nos damos cuenta. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que es australiano este mapa, además está al revés, pero es el mapa del mundo. Y este es chino, y qué curioso está China en medio, ¿no? Y claro, si coges un americano, pues americano, y dices, pues no estamos hablando del mismo mapa. Estamos rodeados de mapas, y tendemos siempre, porque trabajamos todos con mapas, ¿no? Y tendemos siempre a ver las cosas desde nuestro mapa. Y a veces simplemente cogiendo el otro mapa, el de los australianos, que está además puesto un poquito para tasar, pues se nos pueden ocurrir cosas, tan sencillo como eso, ¿no? Y esto de los mapas da mucho juego, hay muchos mapas. De hecho, hemos ido construyendo los mapas, este representado de Ptolomeo, ¿no? Hemos ido construyendo los mapas según hemos ido conociendo el mundo. Y cuando no sabíamos más que había tierra y algo de mar y tal, pues construíamos así el mapa. Luego, pues los árabes, y eso ha tenido que ver mucho con la necesidad que han tenido las distintas civilizaciones de salir de su territorio cerrado. Los mapas de la Tierra y demás se han ido construyendo cuando se han descubierto los nuevos mundos. Si hubiesen estado todos quedados quietos, cada uno en su territorio, pues los mapas seguirían siendo muy parciales y muy puntuales, ¿no? Este es un mapa de Al-Idrisi, que es árabe, y este es el Atlas catalán de Abraham Cresques, esto ya es un mapa serio, Pero fijaros, 1375, ¿no? El mapamundi de Andreas Watzberger, el mapamundi de Pedro de Medina. Y entonces, esto de los mapas, y esto de cómo trabajamos todos con los mapas, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y a veces es tan sencillo como ver el mapa desde otro punto de vista, ¿vale? Cambiar de perspectiva. Y luego hay dos valores claves que hay que trabajar, anticipación y flexibilidad. Ahí hay un jesuita que se llama Matteo Ricci, lingüista, cartógrafo y filósofo, que este fue el que tuvo la entrada en China, tuvo la anticipación de verlo de China, y la flexibilidad de entrar en China. En 1522 llegaron los primeros jesuitas a China, llegaron a través de la factoría de Macao, que era portuguesa, y cuando salían de Macao unos kilómetros, los devolvían a todos, encerrados en unas jaulas de hierro, porque las agarraban los de los alrededores y no les dejaban pasar, los chinos. Este se dio cuenta de que esto no podía ser, ¿no? Y a los 28 años se puso a estudiar chino, claro, porque ellos iban y no estudiaban chino, Iban vestidos de negro y a conquistar China, y no pasaban del kilómetro. En el primer pueblo los agarraban, decían, ¿qué hacen estos tíos vestidos de negro? Estos color negro, porque se ve en China, tiene mal yuyu. Bueno, Matteo Ricci se estuvo estudiando el chino, domina el chino, publica un tratado, se deja crecer la barba y el cabello y se viste de seda púrpura en vez de ir de negro. A este concepto que acuñaron los jesuitas le llaman aculturación, que es, en vez de ir a un sitio a imponer tu cultura, hacer la cultura. Esto tiene que ver con la flexibilidad. Y también le pasó una cosa con lo de los mapas. Curioso, ¿no? Pues que tenían los mapas, pues tenían un mapa de China que solo salía a China.
y este hombre se le ocurre hacer un mapa en donde mete Europa y no se le ocurre otra cosa al bueno de Matteo Ricci que poner Europa en el centro. Dice, fue una ofensa para los cartógrafos chinos, China en la periferia, cuando para ellos era el imperio del medio, en su idioma, el centro del mundo. Bueno, pues cambió rápidamente el mapa, les puso en medio a los chinos y tuvo mucho éxito, ¿vale? Bueno, esto tiene que ver la flexibilidad y la anticipación. Bien, en los sistemas de innovación, voy a ir un poquito más rápido, o sea que voy a pasar las transparencias a partir de ahora con más rapidez y si quedan ganas con lo de hoy, pues otro día vengo y os cuento más en profundidad las cosas. ¿Qué cosas pasan en un sistema de innovación? Bueno, a eso le llamamos nosotros las 5 leyes de innovación. La primera, solo se produce innovación sostenible en el tiempo si equilibramos la creatividad y la modelización sobre la base de unos valores. O sea, que no solo lo del payaso de la creatividad. Ojo, valores y ojo, modelización también. Y esto tiene que ver, la primera fase del proceso de innovación es cierto que tiene que ver con esto, innovación y creatividad. Ver la vida con ojos de niño, ver donde otros no ven, ser capaces de pasar la frontera, de lo conocido a lo desconocido, en la frase de Stuart Kauffman que dice, la vida evoluciona al filo del caos, es verdad, los territorios fronterizos, los dos son donde hay más innovación, entre disciplinas de saber, de todo punto de vista, esto es muy importante. Pero no vale solo con la creatividad, además, luego lo que hay que hacer es lo que has visto, modelizarlo. Tras esas experiencias que has tenido, ser capaz de modelizarlas y transmitirlas a los demás. Y convertir entonces esa experiencia en algo que permita afirmar los valores y que permita pasar a otro proceso de innovación, pero afirmando lo que has hecho, ¿no? Creatividad, por supuesto, pero no es suficiente, y modelización, diría Picasso, ¿no? Que la inspiración, esa es la parte de Z, me pilla trabajando. Todos conocemos un montón de casos, ¿eh? A ver, tal, sí, tal idea. Oye, pero caray, que... No, esto yo ya... No, es que ahora hay que currar, hay que escribirlo, hay que sacar un modelo matemático, hay que ver si... Bueno, creatividad y modelización. Y aquí empleamos un poquito la figura del círculo, que la figura del círculo es muy atractiva, le pasa un poquito como a lo de la calidad, que es muy perfectito, ¿no? Este lo conoceréis alguno, que es Bucky, decía, cuando pinto un círculo, inmediatamente siento ganas irrefrenables de salirme de él. Eso es bueno. Todo lo que tenga apariencia de perfección es sospechoso. ¿Vale? Esto lo digo yo, no sé si lo habrá dicho mucha gente. Es sospechoso. ¿Qué? Perfecto el círculo. Y dices, a ver. ¿Qué? ¿Tú qué? No, lo que yo digo está. A ver. Círculo, entonces, es una figura muy interesante, pero yo creo que en vez del círculo hay que irse a generar un círculo detrás de otro, y a nosotros nos gusta mucho más hablar de la espiral. Hay un ingeniero que está aquí además en Barcelona, aunque él es vasco, pero bueno, estos que estamos aquí en los dos sitios, se llama Javier Ruibamba, es el presidente de Steico, de todas estas ingenierías veréis, si os fijáis en carteles por la calle, y que dice que la espiral es un círculo en libertad. Bueno, es muy poético, es ingeniero, ¿eh? Es muy poético, es bonito. O sea, el círculo de la innovación es muy atractivo, pero en cuanto cerremos el círculo, vamos a pensar en cómo lo abrimos, porque si no es tan perfectito que nos podemos equivocar. 2 peligros tiene la innovación. ¿Cuál es el primero? Hacemos aquí uno rápido. Burocracia. No es el único. El otro peligro es el del visionario iluminado, el que hemos dicho antes. Este va para aquí, pero en vez de irse luego para el lado de la modelización, se dice, no, otra vez, venga ideas, venga no sé qué, venga no sé cuántos. Esto suele acabar en bastante desorden, dispersión, los valores suelen acabar desapareciendo, esto es peligroso, hay que tener cuidado. Y el otro es el de la burocracia. Este no empieza por el lado de la izquierda ni para atrás. Este dice, a ver, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el procedimiento? Y venga, de vueltas ahí. Bueno, pues se cargan los valores otra vez y aparecen reglas y más reglas. Los 2 peligros más importantes, ¿no? Y la idea entonces es siempre un poquito la idea del equilibrio, ¿no? Esto lo dice también Anselm Kiefer, que es un artista, que dice, hace unas cosas muy curiosas, ¿no? Dice, cada cuadro es el resultado de una lucha entre 2 opuestos. Demasiado orden es la muerte, demasiado caos la locura, ¿no? O sea que aquí está un poco lo del yin y el yang y estas cosas, Creatividad, modelización e intentar buscar el equilibrio. Eso es un poco donde nos la jugamos siempre. Segunda ley, le llamamos el combate. La innovación sostenible exige gestionar las contradicciones inherentes a todo proceso evolutivo. Es decir, el que se piense que esto de innovar o cualquier cosa merezca la pena es fácil, está equivocado.
Tú puedes poner sobre el papel todas las sinergias, es decir, fusionar las empresas, ya está todo el libro. Y luego llega el primer día, o juntas dos departamentos que tienen mucha idea, mucha lógica, llega el primer día y lío. Pues es lógico que haya lío, ¿vale? Cualquier proceso de ruptura y de evolución hace aflorar las contradicciones que existen en todo proceso. Entonces, una innovación sostenible en el tiempo exige gestionar contradicciones y convertir lo que es contradictorio en complementario. O sea, que es una pelea, esto de la innovación es una pelea. Decía Kafka que estamos rodeados de peleas y de combates, ¿no? Unos luchan en maratón y otros en el comedor. Decía, pues este día tiene problemas para que le diesen de comer. Pues el dios de la guerra y la diosa de la victoria se encuentran en todas partes. No solo hay una lucha de contradicciones entre creatividad y modelización. Por ejemplo, en los temas de liderazgo hay siempre una lucha entre confianza y convicción. Un liderazgo que solo se basa en la confianza deriva en autoritarismo. Si solo se basa en la convicción es asamblearismo. Hay momentos de crisis en donde el liderazgo tiene que tener más lógica de confianza, es decir, oye, fiaros, y hay otros en los que el liderazgo hay que alimentarlo hablando, compartiendo y convenciendo. Bueno, la juventud y la madurez, lo nuevo y lo viejo, lo pequeño y lo grande, no son contradictorios pero complementarios. No, es que en esta empresa trabajamos para gente, cuando son empresas de servicios, puede pasar a vosotros, no, trabajamos para grandes corporaciones, imaginaros, servicios para empresas, y también para pequeñas. Y ustedes me dicen, no, o para unas o para otras. No, hombre, no. Bueno, pues para unas y para otras. Para unas necesitarán una cosa y otras necesitarán otra. ¿Eh? Es difícil, es complicado, pero bueno, en eso consiste la innovación, ¿no? Aquí vuelve a aparecer el bueno este del israelita, que además dice que mi actividad es tan buena como lo era a los 30 años y además he ganado en juicio en capacidades de discernimiento, porque hay tesis que dicen que esto de innovar, como no hayas hecho algo para los 25, olvídate. Entonces, esta transparencia me deja más tranquilo, porque este dice, oye, yo aquí con 60 años, el rey del mambo, premio Nobel, ¿no? Pues yo creo que algo de eso también hay, ¿eh? O sea, que este equilibrio joven, viejo, bueno, no es un debate de unos o de otros, sino de todos, ¿no? Corazón y la razón, parece que la innovación tiene que ver más con el corazón, pero también con la razón. Bueno, contradicciones. La lógica para superar contradicciones cuando en un equipo hay perfiles distintos, o no, cuando nosotros mismos cada uno tenemos que conseguir nuestro propio equilibrio, la lógica está en buscar la cooperación. Y ese que si le dejas de la mano se convierte en un visionario sin remedio, pues decir, oye, espera, ahora te toca a ti. Y ese que solo aplica el libro, venga, espera, vamos a ver, ahora tú, pero esto. Y poner en valor lo contradictorio y lo complementario. Yo creo que este debate es también para el emprendedor. Voy a decir ahora una cosa que puede parecer una paradoja. Es decir, uno de los temas fundamentales es que cada persona, luego lo voy a decir, somos en sí mismo un sistema de innovación. Y lo primero que tenemos que aprender es a cooperar con nosotros mismos. Y eso implica, porque cuando hablamos de varios parece que es más fácil, porque uno dice, vale, yo soy el innovador y yo soy listo, es el torpe, a ver cómo le ayudo, bueno, vamos a cooperar. No. Cada uno, dentro, tenemos espacios de contradicción permanente y momentos en donde nos sale el ramalazo visionario y momentos en los que nos salga el otro. Y conocernos a nosotros mismos para saber en cada momento qué es lo mejor no sería mala cosa. O sea, cooperar, incluso con nosotros mismos. Tercera ley, la aventura. Una organización, cualquier organización que aspire a ser innovadora, debe aprender a convivir con más preguntas que respuestas y a disfrutar con ello. Cada vez que lanzas un proyecto nuevo, esto nos ha pasado a todos, ha pasado, primer equipo, juntas a gente, tal, y empiezan las preguntas. Y esto y lo otro, digo, oye, vamos a ver. Algunas cosas hay que tener bien respondidas, ¿no? Pues el horario, cuándo se cobra, cuánto se cobra, en fin, hay cosas que hay que tener respondidas en el primer momento, pero otras, si tú entras en una organización en donde todas las preguntas que hagas están ya respondidas, pues menuda desgracia. Luego, hay que aprender a convivir con más preguntas que respuestas. Esto es lo que pasa, que las personas preferimos tener las respuestas a todo, porque nos da más seguridad y nos da menos miedo. Entonces ahí se pueden pintar unas gráficas, pues asíntotas, en fin, ahí no vamos a entrar en ese detalle ahora. Siempre un proyecto nuevo que empieza con más preguntas, luego empiezas a responderlas. Y claro, porque hay que responderlas, Dice, no, aquí todos se preguntan, no, pero hay que responderlas. Y entonces esto, hay que buscar un equilibrio en esto. Tiene dos peligros, que es que si ya has respondido todas te conviertes en un burócrata, que es lo que veíamos antes, y si no respondes ninguna y te dedicas a hacer preguntas y más preguntas, pues te conviertes en un visionario iluminado, ¿vale?
Y esto tiene que ver también con los ciclos, que este es otro debate, de los ciclos de la innovación. Dice, entonces esto va hasta el infinito. No, yo creo que usted tiene ciclos, y tiene que ver con Fibonacci, tiene que ver con cosas. Y los equipos, entonces hay que intentar que en vez de que se agote el ciclo y se cruce esas dos curvas sin que nos demos cuenta, adelantarnos un poco al ciclo. Y seguramente para adelantarnos al ciclo, y no tener que empezar de cero, tendremos que ser capaces también de generar nosotros también crisis. Y esto que se dice muy fácil es muy difícil. Sobre todo si te van las cosas bien. En un proyecto que va muy bien, tener la intuición, y hay que acertar, pero por lo menos la preocupación de en qué momento hay que generar una crisis para volver a coger un ciclo, pero no desde abajo, sino de más arriba, esto es una cosa muy interesante. No sé dónde se estudia esto, pero esto creo que es un tema muy importante, que habría que trabajar. Bien, la cuarta ley dice que el desafío de la innovación está en el universo de los valores marginales. Esto tiene que ver con el espíritu de la frontera, es decir, hay que salir de las fronteras para poder innovar. Y esto, sobre todo en las grandes empresas, en las grandes instituciones, lo llevamos mal. Esto cuando una empresa o una institución es pequeña, o cualquiera de nosotros, no tenemos historia detrás, mochila detrás, por las razones que sean, pues nos echamos a la piscina. Y si la empresa está naciendo, pues evidentemente el valor marginal de esa empresa podríamos decir que es infinito, porque todo es marginal, porque no tiene nada que preservar. Pero cuando la empresa es muy grande o lleva mucho tiempo, el valor marginal, el esfuerzo que hay que hacer para conseguir eso que parece que es un valor marginal tan pequeño, es muy grande. Y entonces siempre tendemos a echarnos atrás. Y esto es en los equipos de trabajo es igual, ¿no? Hay que presentar tal proyecto para tal día, se presenta, Entonces, esta discusión pasa en todo, ¿eh? Dice, bueno, ya está. Entonces alguien dice, si alguien dice eso está bien. Oye, ¿y si hacemos esto poco más? Oye, déjate de historias. Oye, ya está, o sea, ya hemos hecho... Bueno, pues la innovación está en, ¿y si hacemos ese poco más? Jo, pero para hacer eso vamos a... ¿Y si hacemos ese poco más? Y ese espacio de valores marginales es un universo, está lleno de posibilidades. Esto lo llevamos mal. Las empresas, cuanto más grandes, o las organizaciones, cuanto más grandes somos. Cuanto más pequeñas, esto es más fácil, porque si empiezas de hacer un proyecto, pues no te queda más remedio que dar pasos y decir, oye, aquí todo está por ganar. Pero cuando ya tu espacio, tu universo es muy rico, pues esa cosita además, ¿para qué nos vamos a meter en ese lío? Bueno, y entre esto y la siguiente ley, esta es la ley del desafío, esto habla de las empresas, bueno, empresas lo que os acabo de comentar, Entre esto y la siguiente ley, que es la del tiempo, hay un vídeo que, vamos mal de tiempo, lo voy a pasar muy rápido, y este nos molestaría tanto, pero como luego había otro que igual os puede molestar más, pues así me quito los dos. El primer vídeo, que se ve aquí, a ver si sale, Este es el Baskonia, a ver si sale. Bueno, pues no ha salido, o sea que no lo he pasado... Bueno, se ve la temporada 2004-2005, final del campeonato de Liga de Baloncesto. Tau Baskonia, Real Madrid. Los dos primeros partidos acaban así, 82-84, 74-76, llegan a la final, ¿no? A 5 partidos. El tercero y el cuarto, como veis ahí. Llegan al quinto partido, ha acumulado Tau Baskonia 321 puntos, Real Madrid 322. Es curioso, o sea, porque tantos partidos podría haber habido... Para llegar ahí han jugado 34 partidos, los cuartos, la semifinal, más toda la final. Llevan 2000 minutos jugando. A falta de 50 segundos, el Tau Baskonia ganaba 69-61. Perdió 69-70. ¿Vale? Perdió 69-70. El tiempo, la gestión del tiempo. No fueron capaces de hacer tiempos muertos, de jugar, o sea... Y dices tú, ¿cómo? Después de todo lo que has hecho, que llegues hasta ahí, que llegues en Vitoria, además, a falta de 50 segundos, comentarista, bueno, esto ya está, no sé qué, y te ganen, vamos, es para abrirse las venas, ¿no? El otro vídeo es el que es de la última temporada, que fue con el Barça, lo voy a pasar. 3-0. Primer partido, segundo partido. En el vídeo se ve, en el tercer partido, porque ganaron los dos primeros aquí, ¿os acordáis? En Vitoria, primer partido en Vitoria, tenía, a falta de 3 minutos o 4, ganaban de 15 puntos o así.
estuvieron jugando hasta el final como si les fuese la vida. Amigo, de los que estaban allí jugando, unos cuantos no podían olvidar lo que les había pasado 2 años antes, o 3 años antes. Bueno, esto sirve para hablar del tema de el desafío de los valores marginales. Es que el baloncesto es un buen ejemplo de sistema de innovación. Sobre esto ya podemos hablar, dar otra charla otro día. ¿Por qué? Porque pone todos los juegos son buenos ejemplos de sistemas de innovación, porque normalmente lo que hacen son, digamos, vida en estado puro, son sistemas de innovación en estado puro, ¿no? En la empresa las cosas pasan y en los equipos y a veces no sabes muy bien, oye, ¿que hay que hacer esto? Sí, se nos escapa, el tiempo se nos escapa, ¿no? En cambio, en un partido y de baloncesto, oye, 8 segundos para pasar de campo, 24 segundos para hacer o 25 para hacer la jugada, 3 en la zona, 5 para sacar de banda, tiempo muerto, tiene gracia, ¿eh? Tiempo muerto, romper las dinámicas, tal. La importancia del tiempo es fundamental en un sistema de innovación, y eso te lo enseña el baloncesto. Y otros juegos también. El fútbol, para mí, no tiene nada que ver con el baloncesto. Es mucho más potente como sistema de innovación el baloncesto. Y ha evolucionado mucho más en las normas el baloncesto. En el fútbol todavía estamos, yo he sido de ascendencia futbolística, digo, de ascendencia de gustarme, no de jugar. Y ahora, sin embargo, pues me llama mucho más la atención el baloncesto. Veo que pasan muchas más cosas. Digo, qué bien ha salido, ay amigo. El base marca la jugada, cada uno se mueve, no sabes lo que va a pasar y de pronto, ¡zas! El fútbol es distinto. Todavía están discutiendo permanentemente si hay que poner una televisión para ver si entra un balón o no, que es, desde un punto de vista ético, una vergüenza. Porque, hombre, si es un juego y lo que quieres es saber si se ha marcado o no se ha marcado, pues, hombre, pues se pone una televisión, ¿no? Ya está, pues ha marcado, ¿no? No lo digo yo todo, pero... No, es que eso va contra la poética y se va a perder, no sé qué va a perder, no sé qué va a perder. Bueno, hay sistemas más evolucionados y menos. El baloncesto es un bueno, El tiempo es fundamental. En cualquier sistema de innovación, la gestión del tiempo es fundamental. Una cosa que yo no estoy gestionando bien hoy en esta charla, aunque desde el principio me he cubierto, es el tiempo. Tienes muchas cosas que decir, cómo gestionamos el tiempo, ¿vale? En un sistema de innovación es fundamental. Bien, si tuviésemos que modelizar una innovación sostenible y competitiva, unos principios inspiradores que acompañan esto, unas leyes que nos están contando qué cosas pasan en un sistema de innovación. ¿Y cómo modelizamos esto? Bueno, pues, en nuestra opinión, un modelo de innovación competitiva, un modelo es una simplificación de la realidad, o sea, otros harán otra, tiene que tener en cuenta estas piezas. Primero, valores. Si no se trabajan y se comparten los valores en un sistema de innovación, no habrá sistema de innovación sostenible y competitivo. Siguiente, tecnología, fundamental. Conocimiento y cooperación. Estas 4 piezas. Esto, además, se relaciona con el entorno a través, voy a pasar de una cadena de valor, que pasa por percibir el entorno, tener un proyecto compartido de confianza, tener respuestas rápidas y creativas, ser capaces de implantar las respuestas, ser capaces de repartir, de interiorizar y de repetir el éxito, y ser capaces también de comunicar el éxito fuera, y esto vuelve a dar vueltas, ¿no? Esto es como unas hélices que dan vueltas, ¿no? Entonces, tan importante como esas piezas, valores, tecnología, conocimiento y cooperación, es la velocidad, que tiene que ver con el tiempo. La velocidad. Yo sería un gran jugador de fútbol si se jugase a 20 por hora. Lo que pasa es que no se juega a 20 por hora. Y claro, cuando yo hago así, pensando que van a ir la pelota, ya la jugada está en el otro lado. ¿A qué velocidad? Tampoco podemos ir demasiado rápidos, ¿vale? A veces no se debe ir demasiado rápido. Entonces, el concepto de velocidad, que tiene que ver con el espacio y el tiempo, pero de ese concepto de velocidad la clave es el tiempo, la gestión del tiempo. Y luego, bueno, esta es una frase de Napoleón que yo creo que viene a cuenta, dice, la estrategia es el arte de hacer un buen uso del tiempo y de la distancia. Si os fijáis en el baloncesto, no solamente se ve muy claro lo del tiempo, también lo del espacio, porque el espacio es muy reducido. Entonces tú tensionas un sistema con un espacio y además con el juego del tiempo, y ahí, amigo, ahí enseguida se ve si cooperan, si no cooperan, si saben tirar, si no saben tirar y de qué va eso. Ahí se ve. Si en vez de jugar 5 contra 5 jugasen en un campo 20 veces más grande y no sé, y 100 contra 100 personas, pues no sé qué cosas se verían. Y además sin tiempo, pues no sé qué juego veríamos. O sea que el tiempo es fundamental. Y decía Napoleón, valoro más el tiempo que la distancia, porque la distancia la puedo recuperar y el tiempo no. Esto es verdad, el tiempo es irrecuperable. Esa es una de las historias que tiene el tiempo.
Bueno, pues el siguiente esquema de un modelo de innovación competitiva, a ver si nos entra. Pues ahora se me ha atascado aquí, a ver si soy capaz. Ah, no, ya está. Sería el liderazgo. Es decir, bueno, muy bien, tenemos todo esto, pero ¿a dónde vamos? Entonces, el otro elemento de un modelo de innovación competitiva es el liderazgo. Un liderazgo que no puede ser autoritario, que es un liderazgo más cooperativo. Bueno, pues si tuviésemos, sobre esto podríamos hablar algo interior sobre cada pieza, ¿no? Pero si tuviésemos que decir a nosotros, oiga, un sistema de innovación, cualquier sistema de innovación, ¿en qué se fijaría usted? Yo me intentaría fijar cómo está de valores, cómo está de tecnología, del uso de tecnología, cómo está el conocimiento, que no es lo mismo que la tecnología, como sabéis, cómo está de cooperación, cómo gestiona el tiempo y cómo está de liderazgo. Y también se pueden medir otras cosas. Pero fijándote en esas 6 cosas, seguro te haces una idea bastante aproximada de si un sistema concreto de innovación tiene buena pinta o tiene mala pinta. Se pueden mirar otras cosas. Esta es un poco la manera nuestra de acercarnos a cómo modelizar un sistema de innovación. Aquí viene otro vídeo que también me lo voy a pasar, que es muy bueno este, Ya os los dejé. Un domingo cualquiera. No sé qué decir en realidad. Es Al Pacino, claro, no tiene nada que ver que lo cuente yo, que lo cuente Al Pacino. Se echa un discurso aquí a los jugadores de rugby, que bueno, salen todos, que ya nos gustaría a todos, cuando echamos un discurso a nuestros colaboradores, que saliesen así de motivados, El valor de la cooperación. Bueno, y entonces termino, por ir terminando esto, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el emprendedor? Dice, bueno, innovación, tal. Pues hombre, dice, si la persona es el agente principal de innovación, y luego, por otro lado, nosotros de alguna manera modelizamos un sistema de innovación competitiva de esta manera, pues a mí me parece que la figura del emprendedor, pues es eso, es una persona que asume el reto de ser un sistema de innovación en sí mismo. Bueno, ¿y esto entonces qué tiene que ver? Es decir, pues que el principal agente de innovación, aparte de organizaciones de todo tipo que hay, es la persona. Lo hemos dicho al principio, la persona es, bueno, Protágoras decía, dicen que decía, claro, que el hombre es la medida de todas las cosas, la persona es la medida de todas las cosas, ¿no? Yo creo que es más correcto. Sí, pero ¿y entonces esto qué tiene que ver? Pues el emprendedor es la pieza clave, es el principal agente de innovación, porque hay muchos agentes, todos una familia, un equipo es un agente de innovación, bueno, y algunos, sistema educativo no universitario, algunos evidentemente son claves y están organizados de esta manera. Pero detrás de estas cosas que son organizaciones, ¿qué hay siempre? Personas. Si la UOC, claro que es la organización y tal, pero ¿quién hace la UOC? Las personas. Entonces tendemos en esto también del emprendedor y de la innovación y tal, a hablar de organizaciones, de sistemas y de cosas, y de todo esto muy bien, pero ¿y la persona? ¿Qué estamos haciendo con la persona? ¿Y qué está haciendo cada persona dentro también de ese sistema para asumir ese reto de que es un agente de innovación? Dice, no, es que yo soy persona. No, pues por eso, como eres persona, eres fundamental en el sistema de innovación. No, pero yo soy pequeño, ¿no? Que no tiene nada que ver, que no hay que ser una gran organización, que tú eres el primero que tienes que activarte como agente de innovación. Y ese es el emprendedor. Porque luego podemos caracterizar el emprendedor de muchas maneras. Pues emprendedor que crea empresa, emprendedor que desarrolla empresa de otro, emprendedor que... Pero el emprendedor es alguien que emprende, alguien que hace algo. Cogéis la definición de la Real Academia, que dice así. Es alguien que hace que hace una nueva actividad y le mete un elemento, es decir, una actividad que sea un tanto costosa, o sea, que duele. Una actividad que duele, que hace algo nuevo, algo que duele, algo nuevo. Pues eso es un emprendedor. Es que esto no es un tema solo del que crea la empresa no sé qué, Google, y luego se forra, no. El debate del emprendedor es un debate de todas y cada una de las personas. Cada uno tiene que saber ante ese debate cómo se posiciona. Y uno dirá, hombre, pues hay un perfil de emprendedor, si queréis, más, no sé si, yo no diría más puro, más de creación de empresa, que es el que se lanza y crea su propia empresa. Hay un perfil de emprendedor que se incorpora a una organización, oye, y pelea como esa empresa como si fuese suya, y no es suya, pero la hace suya. Bueno, pues, a ver, Gabriel Ferraté, por decir, el que puso en marcha la UOC, pues, no sé, algo de emprendedor tendrá, no creo que la UOC sea suya, las acciones sean suyas. El problema de los emprendedores es que luego patrimonialicen las cosas, eso nos puede pasar a todos, pero, bueno, hay distintos espíritus, hay distintos perfiles de espíritu emprendedor.
pero no hay por qué ser el dueño formal de la empresa para ser emprendedor. Entonces, en este espacio hay muchos agentes de innovación, pero yo creo que el fundamental, como os decía, es este. Y el problema es que para generar un espacio de innovación, para poner en valor la innovación, estamos acercándonos a ese debate, estoy hablando ya del debate del emprendedor, con fórmulas que yo creo que son parciales. Entonces, un debate del emprendedor es cómo se relaciona el sistema universitario con la persona, con el emprendedor. Bueno, pues esto es una visión parcial del espacio del emprendedor. Otro debate sería cómo se relaciona la empresa con el emprendedor. Otro puede ser cómo se relacionan las instituciones financieras de capital riesgo con el emprendedor. Pues bastante mal, ¿no? Porque dicen, es que no hay instituciones de capital riesgo. No, no, sí hay de sobra. Lo que no hay es cultura de riesgo. Entonces van a la institución, al Fondo de Capital Riesgo, el emprendedor, a pedirle ayuda y le piden el aval, el contraval y la firma del padre y de la madre. Y dice, bueno, pues esto no tiene que ver con lo del riesgo. Ese es uno de los problemas que tenemos. Esto en Estados Unidos es distinto, ¿no? Pero este es uno de los problemas que tenemos. Entonces, y las administraciones públicas también ponen en marcha proyectos y demás para que los emprendedores salgan y no sé qué. Entonces, yo creo que estos son visiones parciales del espacio del emprendedor. Y el elemento fundamental es que yo creo que el reto lo tenemos, pero esto es un debate, como os ofrece, para hacer un espacio abierto con una visión integral. Y esto significaría que a través de la persona seamos capaces de articular todas las piezas. La mayor parte de las veces hay acuerdos de la universidad con la empresa, pero en vez de pasar, por ejemplo, para lo de emprendedor, en vez de pasar por en medio, pasan por el extrarradio. Forman un acuerdo, un convenio, no sé qué. Dice, ya ahí, y del emprendedor, ya hemos trabajado con él, ya nos hemos... Yo creo que la fuerza para activar el espacio abierto del emprendedor está en que esas relaciones de todos estos agentes se produzcan a través del emprendedor, que el catalizador sea esa persona que está en medio. Y entonces ahí, pues puestos a construir un sistema abierto del emprendedor, yo creo que hay como 4 piezas. Nosotros estamos trabajando en programas concretos en esto, es un poco la experiencia que hemos tenido, en donde dices, bueno, si ponemos en común, pero de la mano del emprendedor, a lo que pasa en la empresa, los que estamos en la empresa, con los que están en el sistema universitario, pero juntos con el emprendedor, no haciendo un acuerdo para no sé qué, también está bien, pero juntos con el emprendedor, pues igual empezamos a hacer más cosas que si vamos cada uno por nuestro lado. Y este espacio de la colaboración universidad-empresa, un ejemplo, yo creo que es más importante que firmar un convenio y decir que la empresa tal, que no digo que no sea importante, da no sé cuánto dinero para que la universidad tal haga no sé qué, yo creo que es más importante, desde luego a largo plazo, que eso es que la empresa tal con la universidad tal digan, vamos a hacer un programa conjunto, vas a traerme tus directivos a explicar aquí con estos emprendedores estas cosas, voy a poner yo a mis profesores a mi tal, vamos a ver ahí conjuntamente qué pasa. Y lo mismo que tú vienes y vas a dar igual unas clases, vas a mandar una persona de aquí para que la empresa te haga no sé qué. O sea, yo creo que esos son los verdaderos espacios abiertos de cooperación. Lo otro, no digo que no esté bien, pero es más fácil. Es decir, bueno, pues ya está. Pero cada uno sigue a su lado, ¿no? La empresa por un lado, o sea, este debate lo vemos desde la empresa. No, esto es muy importante, la universidad, es que la universidad no hace lo que tiene que hacer. Bueno, ¿y tú qué haces? Nosotros tenemos un programa para los directivos, porque todo esto está muy bien de poesía, pero luego para que sea práctico tiene que tocar al bolsillo, ¿vale? Entonces tenemos, de eso ya tenemos cosas también. Entonces decimos, bueno, toda esta innovación está muy bien, ¿vale? Sí, está muy bien, pero el variable del año en una parte tal depende de esto, ahí va. Entonces un programa, por ejemplo, que pusimos este año pasado, ahora vamos a ver qué resultado ha dado, es, tú puedes cumplir la parte de incentivo que tenga que ver con la innovación en la medida en que eres capaz, por ejemplo, de todo el área de conocimiento que tú estás trabajando, modelizarlo y diseñar un curso con su PowerPoint, sus todo tal, que pondrás a disposición del Instituto de Ibermática e Innovación para que lo pueda poner a disposición de cualquier universidad. Bueno, pues sí, eso hace, y luego además esa persona dice, oye, y ahora en tal universidad les interesa que les cuentes esto, vete y cuéntalo. Eso es más importante para ayudar al emprendedor, porque el emprendedor está ahí, que el que andemos cada uno por separado. Bueno, y aquí se puede construir, yo creo que si metemos sistema universitario empresas, en parte administraciones públicas que pueden ayudar, y las instituciones financieras y de capital riesgo que tienen la pasta, yo creo que aquí se puede, pero ahí bajando todos a ese pilón,
yo creo que ahí se puede empezar a construir un bonito espacio abierto del emprendedor. Yo creo que esa reflexión la dejo un poco sobre la... Y el reto del emprendedor es que él es el protagonista de esa película, que tiene que asumir que la innovación es sostenible, ¿no? Que no solo va de creatividad, por decirlo así, del suceso al proceso, que tiene inspiración y transpiración, y que es competitiva, que tiene que ser útil, que tiene que ser práctica. Que además la actividad del emprendedor va a ser en un espacio abierto, que se inspira en la naturaleza y en el entorno, que asume la diversidad, que no se fija en la innovación sobre el producto, que ese es el espacio en el que se tiene que desarrollar. Y que además es un espacio en donde hay unas leyes que tiene que ser capaz de alguna manera de trabajarlas, de gestionar las contradicciones, de trabajar con más preguntas que respuestas, de asumir desafíos, de gestionar el tiempo. Y en el último paso, si tuviésemos que decir, bueno, ¿y cómo mediríamos el potencial del emprendedor? Pues a nosotros nos parece que si un sistema de innovación tiene que ver con esas cosas, y en última instancia cada persona, cada emprendedor es un sistema de innovación, que incluso tiene que cooperar consigo mismo, ¿no? Pues mirar cómo está el emprendedor de valores, cómo está de conocimiento, cómo está de tecnología, cómo anda de cooperación, cómo anda de gestión del tiempo y cómo anda de liderazgo cooperativo, pues podría ser una buena manera de saber si hay potencial o no hay potencial, como otras. Esto no lo tenemos más, de aquí no hay muchas más transparencias, de las otras, en eso es un poquito donde estamos, en el debate del emprendedor, donde pensamos cómo nos acercamos al tema. Y tenemos puestos en marcha pues, programas, Ibermática Emprende, cosas buscando el emprendedor, intraemprendizaje, buscando el emprendedor de fuera, por eso nos interesan las relaciones con la universidad. ¿Para qué? Para que estemos en ese espacio abierto del emprendedor viendo qué pasa, ¿no? Nosotros no creemos, simplificando mucho, y así termino, en el modelo de la incubadora como el modelo único del emprendedor. Porque nos parece muy bien que hay que incubar los huevos, perdonad la expresión, pero que es más importante que eso es que se pongan huevos. O sea, ¿quién pone los huevos? Incluso saber si son de cocodrilo o son de grulla o de qué son, no vaya a ser que incubemos algo, pero bueno. Pero por lo menos que haya huevos en la incubadora, ¿no? Y claro, lo que pasa es que es más fácil decir, aquí está una incubadora, se pone no sé cuánto dinero, son 4 clases, 4... No, bueno, o es un local que no sé qué tal, bien, vale, no, eso está bien, Pero oye, ¿y cómo nos preocupamos de que ahí vayan los que tienen que ir? ¿Cómo acompañamos ese proceso? ¿Cómo hacemos eso? Ahí eso es más complicado. Pero ese yo creo que es el verdadero espacio abierto del emprendedor, que es donde las administraciones deberían de poner recursos también. No solo para que haya esas aulas, sino para que vosotros en la universidad, en colaboración con empresas además, trabajéis aguas arriba, y no solo eso, sino el sistema educativo no universitario también, en aquellos elementos que hagan que luego esto sea un proceso, no sea un suceso. A ver, oye, que ha aparecido aquí un huevo, ¿y quién lo ha puesto? No sabemos, aquí está, bueno, pues a darle calor. Bueno, pues bien, oye, no me parece mal. Hombre, vamos a ver si lo gestionamos de otra manera, ¿no? Bueno, aquí habría un par de transparencias que hablarían de cómo pasar de la poética a la práctica, lo dejo para otro día, y termino ya con que hay como 4 espacios en la innovación, Hay como 4 espacios que hay que trabajar en cualquier proceso. Estos llamaríamos los espacios de la innovación. El primero es el de la sorpresa y el del estímulo, el que os decía al principio. O sea, si no somos capaces de sorprendernos a nosotros mismos, pero no cuando entra una vaca volando, porque eso es fácil, sino con lo cotidiano, mal asunto. Esta presentación de hoy intenta buscar el estímulo sorprendiéndoos de alguna manera, diciendo, o con la estética o con la manera de hablar, todos intentamos eso, que es la manera de captar la atención, ¿no? Si aquí quiero captar la atención, apaga y vámonos. Entonces, estoy yo hoy muy religioso, pero como cuando uno iba a misa de crío, ahora ya no. Y empezaba el sermón y al segundo 10, ¡clac!, no sabías qué pasaba, que a la de 15 minutos decía, ahí va, ya se ha acabado, ¿no? Bueno, pues no la ha captado. Evidentemente hay quien captaba la atención, muy pocos. En clases o en tal, pues os puede pasar lo mismo, ¿no? Hombre, ahí como están más apretados, porque como tienen otras espadas de Damocles, pero bueno, en lo que vosotros trabajáis en un espacio virtual y demás, bueno, yo creo que esto es obvio, es decir, como no, antes de comunicar nada, como no estimules, como no captures la atención, y eso va por sorprender o con los materiales, ¿vale? Estás perdido, o sea, bueno, igual haces otras cosas, pero estás perdido, ¿no? Y en los sistemas de innovación, cualquier organización hay que entonces ser capaz de trabajar esos espacios, los espacios del estímulo, del juego y demás, ¿no? Luego, claro, con sorprender no hacemos nada, bueno, hemos hecho algo, pero nada. Lo siguiente que yo creo que hay que intentar es que esto te sugiera algo, ¿no? Digo, por palabra de primera persona, si yo con alguna de las cosas os he podido sorprender, lo ideal sería
que eso además diga, ahí va, pues esto que ha dicho. Y ahí son espacios de conversación. Esto tiene que ver mucho, ahora voy a dejar aunque sea 10 minutos para alguna pregunta, con los espacios de la conversación. Luego hay otro espacio que es el de la reflexión. Luego hay un momento que dice, bueno, espera, esto ya es conmigo mismo. Espacio de la reflexión, que es cuando algo que te ha sorprendido y te ha sugerido, además te ayuda a evocar. Ya la evocación es otra cosa, es decir, luego esto y esto y esto, podría hacer esto. Y luego vendría el espacio de la acción, que es el de la aplicación. Yo creo que trabajar en la innovación, esos 4 espacios más el de los valores, y ver cómo trabajar eso en cualquier organización, en cualquier sistema, es un tema también a trabajar. Hay herramientas, instrumentos, cosas para hacer esto. Y sobre todo preocuparse, ¿no? Es decir, este sistema, ¿cuánto tiempo dedicamos un poco a sorprendernos, a trabajar ese espacio? ¿Cuánto tiempo dedicamos a conversar y a dialogar? Pero como decía Innerarity, que nos puedan quitar la razón incluso. Luego, ¿cuánto tiempo dedicamos a la reflexión? Y luego lo de la acción, claro, pues si toda esta historia luego sirve para hacer algo, pues no. Bueno, yo tengo más transparencias, pero lo dejo aquí. Van a trabajar, las voy a pasar simplemente. Van los distintos espacios. El problema que ha pasado con la crisis es que ha aparecido ahí en medio y ha quemado todo. ¿Vale? Ha quemado todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con esto del dragón de la crisis es quitarle de todos estos sitios y dejarle ahí, en el espacio, el estímulo, que sí tiene espacio. Y lo que hay que hacer es cabalgar el dragón. El dragón hay que cabalgar el dragón, ¿vale? Y esto es lo de la competitividad que hemos contado al principio. El peligro que tiene, lo decía Otterbach, que es lo que está pasando ahora, que quema ese espacio y automáticamente volvemos a hacer muy bien lo que sabemos hacer, a ver cómo quitamos gente y bajamos los costes, y a ver si se nos ocurre que estos recursos naturales es más complicado. Bueno, pero también. Y eso hay que hacer. Pero no te olvidarte de que la jugada está arriba, ¿no? Y esto es un poco lo que son las dudas que a mí me asaltaban, ¿no? Bueno, esta es una frase dicen que es un dicho venezolano, que dice, donde ruge el tigre no hay burro con reumatismo, y es verdad. Es verdad, o sea que bueno, pues que esto de la crisis está lleno de oportunidades, o sea que, esto la primera vez que lo conté, era gente menos joven y a alguno no le sentó bien, pero bueno, dije, bueno, este de cabeza no sé si es tan joven, pero bueno. Y entonces la crisis, con su cuadro de necesidades sobrevenidas, sí crea un espacio importante para la innovación. Entonces yo creo que aquí tenemos un reto, a pesar de la crisis, ahora más que nunca, y esto es contradicción también, es la segunda ley, Oye, con la que está cayendo, pues ahora hay que hacer eso de mirarlo todo y además jugar a la innovación. Esto es complicado, porque cuando todo se quema, cuando tal, es complicado. Eso es lo que vamos a ver si pasamos de la preinnovación, o sea a realmente decir, esto es una sociedad, o me da igual, una sociedad, bueno, no me da igual, prefiero que sea una sociedad o una organización, una empresa, bueno, que es capaz de, porque es contradicción, porque este análisis así lineal de taca la gráfica, no, perfectito y tal, sospechoso. Es el otro, el imperfecto, el de la contradicción. Oye, pero esto es complicado, sí, claro, es que duele, pero hay que hacer, sí, tenemos que volver a mirar esto, tenemos que ajustar esto, pero ojo, no nos olvidemos de esto. Y es difícil, porque los espacios en los que se mueven unos debates son distintos de los otros. Entonces el dragón te puede llevar a decir, oye, déjate de historias, ¿no? Déjate aquí de espacios de estímulo y de juego, déjate de historia de conversación y de evocar no sé qué, que aquí lo que hay que hacer es actuar. Pero ojo, no nos vayamos a despistar, ¿no? Y un poco lo de hoy era esto, ¿no? Digo, no hay verdades absolutas, eso está claro. Bueno, eso nos parece a nosotros. Hay estímulos para progresar a través de la innovación, y esto es lo que pretendía ser esta presentación, Bueno, pues yo ahora estoy a vuestra disposición, perdonad porque me he pasado, es verdad que hemos empezado un poco más tarde, me he pasado como cuarto de hora de lo que hubiese querido, pero bueno, no me ha hecho falta sacar la nariz de payaso que dice que lleva una chica que hace, no me acuerdo el nombre, una americana, tenemos americanos, pero bueno, nosotros también tenemos nariz de payaso, incluso peluca, pero para esto del payaso ese que hemos puesto antes, ¿verdad, Juan Carlos? Alguna vez ya hemos hecho el ejercicio ese de poner una peluca en la nariz, y es una paradoja que choca, ¿no? Pero realmente yo creo, bueno, os he visto que seguíais un poco, quizá me he extendido demasiado, no he gestionado el tiempo todo lo bien que debiera, pero ahora podemos hablar. Pero ahora estoy a vuestra disposición. Y esto, si por mi parte, es la primera de todas las que queráis tener, sabiendo que es nuestra manera de ver las cosas, en lo que os pueda
pues ayudar y demás, pues desde la más humildad absoluta. Nosotros hemos decidido otra cosa, que en lo que llamamos el Ibermática Emprende, es decir, no más que nadie, no menos que nadie. Yo creo que el eslogan del emprendedor tiene que ser ese. No sentirse que es más que nadie, pero no sentirse que eres menos que nadie. O sea, y esto tiene su complicación, ¿eh? Entonces, humildad, pero al mismo tiempo, oye, cada uno tiene que aportar lo que crea que tiene que aportar. Si el emprendedor no hace eso, estamos perdidos, ¿no? Bueno. Pues no sé, si queréis comentar alguna cosa. Bueno, le quería agradecer pues la intervención porque me ha parecido muy interesante. Yo quería hacer un comentario y tengo una pregunta, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que tiene toda la razón cuando dice que las empresas son las personas y que realmente bueno, pues de formación profesional, porque estoy en tema de valores y cultura, pues yo creo que son realmente importantes como base para una innovación, digamos, sostenida y en el tiempo, ¿no? Me gustaría comentar un poco el tema de los dos ejemplos que he puesto, el de Napoleón y el del Premio Nobel de Química, porque yo creo que son muy ilustrativos de bueno, lo que quiero plantear, ¿no? El caso de Napoleón. El caso de Napoleón, bueno, es una persona en su momento, fue emperador y un genio militar. Yo creo recordar que Napoleón fue de los últimos de su promoción en la Academia Militar. Por tanto, claro, lo quiero ligar un poco con el tema de la formación. Es decir, cuando llegó el momento de formarse, digamos, parece que para los estándares de la época, pues no se formó muy adecuadamente porque era de los últimos, ¿no? Aunque luego tuvo mucho éxito. Y ese éxito se basó pues, en la cooperación que logró obtener desde el punto de vista militar, es decir, muy autoritaria, con una serie de cuadros, supongo, que, pues, que lo seguían ciegamente, obedecían órdenes, etcétera, ¿no? Lo pongo como contraposición al ejemplo del químico, en el que, bueno, comentaba, bueno, solo tiene 4 colaboradores. Yo me imagino que serán 4 colaboradores súper escogidos dentro del mundo, como personas altamente capaces, y también pues capaces de pensar por sí mismos, ¿no? Aparte de seguir pues también las indicaciones pues de su director de proyecto en este caso, ¿no? Y que estará pues acompañado de un conjunto de colaboradores con una red basada en internet y en las tecnologías que permitirán avanzar en su estudio, ¿no? Y por eso tiene el Nobel, ¿no? Yo creo que entre uno y el otro, ¿no? Pues puede ser que estemos todos, ¿no? O intentáramos estar en términos medios, sin ser premio Nobel ya nos gustaría, ¿no? Y sin ser algo que se basa en la dictadura tipo militar, que yo creo a mí personalmente me desagrada bastante, ¿no? Digo todo esto porque últimamente estamos en un debate con las empresas respecto al tema de la innovación. Y me ha gustado mucho la parte final, cuando hablaba del dragón y que el dragón lo consume todo. Yo creo que es exactamente eso. Es decir, yo creo que las empresas ahora, el debate de la innovación, al menos las que conozco yo, ni se lo plantean. Están volviendo a los orígenes, están volviendo a valores muy primarios tipo supervivencia. Vamos a concentrarnos en sobrevivir. Todos los discursos que no sean ese los vamos a posponer para más adelante cuando las cosas vayan mejor, ¿no? Yo intentaba hacer un discurso positivo, o intento hacer un discurso positivo cuando hablo con ellas, pero me doy cuenta que realmente el que hace mucho es la persona que está delante, que es capaz de escoger las palabras adecuadas. Yo por eso pues celebro mucho tu discurso, porque yo creo que me ha dado ideas que refuerzan eso justamente, de que hay que ser optimistas de cara al futuro, ¿no? Yo mi pregunta, ya para acabar, mi pregunta sería, ¿qué más cosas les podemos decir a la empresa para avalar de que realmente la innovación es el camino, de que no es mejor avanzar en ese sentido que no volver otra vez a reducir costes, a despedir personas? ¿Qué más podríamos decirles de cara al futuro? Gracias. Pues vamos a ver, yo creo que el debate teórico, digo, lo que puedas decir en el plano teórico, yo creo que la aportación teórica desde la competitividad es evidente. Yo creo que es bastante indiscutible. Yo presido el Instituto Vasco de Competitividad del País Vasco, que se creó hace ya para 3 años, y forma parte de la red del Instituto de Competitividad, de Estrategia de Competitividad de Harvard, de Porter. Llevamos muchos años trabajando en el País Vasco con esa manera de entender la competitividad.
Y yo creo que yo no soy experto, no soy académico, pero desde lo que yo veo y del debate de la competitividad, el tema es evidente. O sea, yo creo que hay pocas discusiones, o no conozco a nadie que diga, oiga, olvídase usted de la innovación que va de esto otro, ¿no? Aparte de la frase de Lauterbach, o las frases estas que estamos cada vez más llenos de estas, de decir, oiga, cuidado que no vale solo con hacer las cosas bien, que es que tiene usted que hacer otras cosas. Yo, desde ese punto de vista, es decir, ¿y por qué tiene usted que apostar por la innovación? Porque se juega la competitividad del futuro, si le interesa el futuro. Entonces, yo creo que la idea de innovación sostenible, porque evidentemente el proceso de Napoleón le dio para lo que le dio también, habría que intentar que sea más sostenible, ¿no? Pero bueno, eso es ya lo de los ciclos de la innovación, que es otro debate que sería interesante ahí ver en cada caso. El tema de la innovación sostenible, si apuestas a eso, es que estás peleando por un esquema de competitividad poco especulativo. O sea, todo este discurso que yo contaba aquí va muy mal, se lleva muy mal, se conlleva muy mal, no se conlleva, con una manera de entender la empresa desde el punto de vista especulativo. O sea, yo suelo decir que nosotros tenemos que gestionar, o sea, tengo un escudo, habéis visto por ahí un escudito, este escudito de aquí al fondo tiene este escudito, no se ve como un escudito, este es mi escudo, ¿vale? Yo, como no tengo así antecedentes, pues me he hecho mi escudo. Escudo desde la gestión, ¿vale? Y no se ve ahí, y pone arriba Eternitas Opportunitas. Es decir, yo creo que hay que gestionar, yo me identifico con gestionar los procesos y las cosas como si la eternidad fuese posible y la oportunidad inminente. Y eso es una gran contradicción. Luego tú, a alguien que esté en la empresa, tienes que decir, mira, vamos a ver, si es mi opinión, si es un especulador que va a ver, ahí te pillo y te mato y salir corriendo, a ese la innovación de esta que estamos hablando ni le va ni le viene. Esa es una innovación no sostenible, solo para él en todo caso. Puede ser un innovador desde el punto de vista de inventar algo, de hacer cosas y tal, pues innovador, pero no desde luego una innovación de un sistema de innovación y de proceso de este perfil, ¿no? Entonces, si tú tienes un empresario enfrente, pero yo creo que estáis hablando de empresas que, digo, si os sirve el discurso, yo creo que estáis hablando de empresas con las que os relacionáis, en general, que no sé si pensarán que la eternidad es posible, pero en fin, si es una caja o es un tal, parece como que eso... o sea, que en ese discurso debieran de entrar, ¿no? Dices, hombre, si tú abordas tu empresa, tu proyecto empresarial, como que esto es... que hay que pensar en el día de después, que esto no es solo a ver, ahí te pillo y te mato mañana, ¿qué pasa? Y salgo corriendo. Pues te tiene que preocupar la situación actual de crisis, porque eso es una evidencia, ese es el opportunitas. Es decir, oye, la oportunidad positiva o negativa, lo que tengo, se me produce ahora, tengo que atender eso, pero tu competitividad depende de lo otro. Y si te olvidas de lo otro, estás perdido. Siguiente argumento es que para movilizar lo otro, que es la innovación sostenible, tienes que interiorizar un cambio de cultura en la organización, que no se ha producido. Y ese discurso que tú dices de los valores y ese discurso del lenguaje y demás es ese. Entonces, el siguiente debate es, bueno, ha venido la situación de crisis. Está claro que lo tuyo de la innovación era más de moda que otra cosa, luego esto hay que decirlo adecuadamente. Pero a ti se supone que te interesa el día de después. Y en el día de después, o estás preparándote ya desde la innovación y desde la diferenciación, o no tienes nada que hacer. Yo creo que ese es el argumento. Y eso, ya no es que lo diga yo o lo digas tú cuando lo hagas, es que yo creo que cualquier análisis, cualquier estudio de competitividad, bueno, Porter o cualquier análisis de competitividad de las regiones, de las naciones, cualquier experto, cualquier pensador en esto está diciendo eso. No es que no sea importante la calidad, ojo, o sea, porque cuando pones el foco en una cosa parece que te olvidas de los demás, no es que no sea importante, no es que no sea importante controlar los costes, claro, no es que no sea importante ver qué haces con los recursos, pero el siguiente estadio es ese otro, porque esa curva o lo van recorriendo todos los demás, ¿no? Entonces, o te sitúas arriba, protegiéndote también en el corto plazo, si quieres, o te sitúas arriba o estás perdido, Y entonces, pues oye, aquí tenéis unas cuantas frases de Lauterbach y de tal que creo que son muy buenas. Esa de Lauterbach, Juan Carlos, llevamos, esta es de las que no se ha caído de la presentación desde hace 4 años, que ahora tiene más sentido, ¿no?, con la que está cayendo, pero que hace pues decirlo hace 4 años, cuando todo iba bien, parecía que era como más... Es que va de eso,
Claro, te estás encontrando con un problema que es verdad, que es que el discurso ese de la innovación fue en gran medida fruto de una derivada más de moda y de un contexto de bienestar, que no está mal tampoco, en donde dice, bueno, pues si ya tenemos de todo, habrá que pensar en algo más. Y entonces surgió, más que por necesidad, surgió pues por, no sé, también por un cierto, igual por una necesidad intelectual, de quedar... Pero no solo es una necesidad intelectual, es una necesidad de supervivencia, ¿no? Entonces lo que ha pasado, por eso he pintado yo un poquito en ese otro gráfico, es que a la que han venido malas a la primera, pues tú te vas a encontrar enseguida enfrente, según qué persona sea, quien te va a entender o no te va a entender. Claro, al que te va a entender te vas a entender enseguida, ese te dirá, pues sí, yo tengo que seguir apostando con eso, pero claro, más incómodo que lo que podía apostar hace 2 años, es verdad. Pero por otro lado, con muchas más posibilidades de cambiar cosas que las que podía cambiar hace 2 años. Porque hace 2 o 3, 4 años, 4 años sería, una de las primeras aportaciones que nosotros hicimos pues en un debate que en el País Vasco, bueno, estoy contando lo que te pueda servir, era año 2004, podría ser así aproximadamente, en una reunión de empresarios. Juan Carlos, ¿qué sería? 2004. A mí me pidieron, dijeron, oye, José Luis, queremos que vengas a hablar en la reunión de empresarios de Vizcaya, de CEBEC. Queremos que hables de la situación económica, pero Caubató también, son los indicadores tan buenos, el País Vasco, oye, que ¿cómo decimos que no puede ser? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué queremos decir con esto? Que teniendo unos indicadores tan buenos, la gente, aquellos, vamos a decir responsable, decía, esto está bien, pero esto no es suficiente. O sea, hay un montón de cosas que no estamos haciendo bien. Y entonces, el debate fundamental que tenías que transmitir entonces era, ¿cómo movilizas para el cambio, para la ruptura y para el dolor a una sociedad del bienestar? Que lo tiene... Más allá del discurso, que es elegante, intelectual, bonito... Luego ponemos otro informe con la responsabilidad social corporativa, tal, ¿vale? Más allá, ¿cómo movilizas de verdad a una organización que va bien, que todos sus indicadores le dan que va muy bien, y le dices, oye, esto no es suficiente, estás perdido, o cambias, o estás perdido? Digo, ¿cómo que voy a cambiar? Si me va muy bien, sí, pero estás perdido, ¿no? Ahora, yo creo que esa parte del discurso es más fácil. Ahora es decirle, oye, antes la dificultad era esa, movilizar al bienestar. Ahora hay que movilizar a la necesidad. Yo creo que solo se innova por necesidad, ¿vale? Solo se innova por necesidad. Los humanos, esto Eudald Carbonell lo contaría mucho mejor que yo, nos movemos y evolucionamos por necesidad. Porque si no tenemos necesidad, pues nos quedamos donde estamos. Entonces, cuando la necesidad no es muy física, cuando hay mucho bienestar, ¿cómo movilizar esa necesidad, que es más una necesidad de anticiparse? Era muy complicado. Y ahora el problema es que la necesidad es tan física, vamos a decirlo así y tal, que déjate tú de movilizar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, habrá que buscar... O sea, si antes hablábamos de esto porque era verdad, aunque tenía mucho de moda, ahora no podemos dejar de hablar de esto, siendo conscientes de que esto no es el mensaje. Mira, nosotros presentamos en noviembre, en los 4 encuentros anuales de innovación de Ibermática, el juego de la innovación de Ibermática. Ojo, la que estaba cayendo, y sigue cayendo. Ir a los encuentros anuales de innovación, hablar de innovación, que ya vamos con el empresario y tal, y hablar de decir que hay que jugar, pues hombre, tuvimos que dedicarle un tiempo a ver cómo situábamos el discurso, porque podía ser, esto también lo dijo Napoleón, ¿no? Que de lo sublime a lo ridículo no es más que un paso. El innovador suele andar ahí, Y sin embargo el mensaje fue ese. Eso tenemos también algo escrito que te podemos decir. Ahora, más que nunca. Ahora más que nunca. Pues si tiene usted el director de innovación, pues que le aporte ahora más ideas que nunca, que igual ahora va a hacer más que lo que hacía antes. Ahora, pero es que el entorno es muy negativo, sí. Pero, bueno, esto lo dicen los chinos y todo, ¿no? Quiere decir que el mismo anagrama para decir crisis es oportunidad. Es la historia de la contradicción, pero es así. Entonces, yo creo que, no sé si te daba alguna idea para poder convencer, o alguna cita por ahí, si se me ocurre, ya te mandaré,
porque es complicado lo que dices, porque claro, esto es un tema de cultura, entonces si no en cambio el que lo tiene interiorizado te entenderás enseguida, te pondrá todas las dificultades del mundo, te dirá, oye, sí, pero joder, esto que antes podía hacer, pues los recursos tengo menos o tal, pero no es tanto el tema de la innovación, como lo os planteaba aquí, como os acercáis yo creo que vosotros, no es tanto un tema de recursos como de actitud, como de movilizar otras cosas, ¿no? Y claro, eso es complicado. Pero hay que seguir dándole aquí le puedes poner la del burro y la del reumatismo y decirle que espabila pero innovando o vamos, o el tigre no... Bueno, pues gracias a vosotros.